ayer yo llego tipo alrededor de 2:30 por ahí de la noche, después de trabajar, y en el picaporte de la puerta de mi casa, una carta doblada, ya directamente para mí, donde decía que si yo no entendía lo que era una cuarentena, y que le vaya rogando a quien sea, quien yo crea, digamos, que nadie se enferme dentro del edificio, porque era lo último que yo iba a hacer de mi vida. Esta es la puerta de mi casa y acá estaba la carta doblada. They successfully isolated 3 viruses from bats, one of which had an S protein that integrated with human ACE2 receptors. This effectively demonstrated the human infection of SARS-like viruses to humans without the need of an intermediary host. Simon Wayne Hobson of the Pasteur Institute in France expressed deep concerns. He told Nature, if the new virus escaped, nobody could predict the trajectory. Propagation could happen anywhere. So her work proves or strongly supports the hypothesis that it could not possibly have been generated in a natural zoonotic transmission, but had to come from a hospital setting, the laboratory setting, almost certainly the biosafety level for Wuhan Research Facility. Todos estos carros, son más de 600, 700 carros, en un día como hoy de feria estarían trabajando todo el tiempo, yendo y viniendo, trayendo bultos. Hoy están así parados. Son el símbolo de que la salada no está funcionando, y si no funciona la salada, acá hay miles de personas que no pueden vivir. ¿Qué pasa con los carreros? No estamos laburando hace un mes, casi 11, 12 ferias, el 18 de marzo que no laburamos. ¿Y de qué viven? De nada, salimos al mercado, vamos a juntar verdura al mercado central. ¿Cuántos puestos hay acá? Y acá, funcionando en días normales. Y más o menos 1.500, 1.800 puestos. 1.800 puestos, o sea que son 1.800 talleres, familia, más de... Sí, por cada taller, aproximadamente hay un promedio de 25.000 familias. 25.000 familias. Exactamente. Si uno compara la situación de Argentina con la de otros países, la verdad es que es bastante benévola. Las cosas están saliendo bastante bien, por lo menos en lo sanitario. Los contagios están en un promedio de 100 por día, nunca ha habido más de 10 muertos en un solo día. La curva se está aplanando, está creciendo lentamente. Y de hecho el gobierno está recibiendo elogios por su política sanitaria y por la manera en que está logrando contener el brote de coronavirus, que todavía no ha pegado ese salto temido. Entonces la curva la van corriendo. Entonces, si las cosas están saliendo más o menos bien, y en todo caso lo que está complicada es la economía, porque ya sabemos cómo es la Argentina. La Argentina venía de 2 años de recesión, 5% de caída sumada de los tiempos del macrismo, y cuando el gobierno todavía estaba discutiendo, concentrado solamente en la deuda y con muy poca gestión del Estado, le estalla el coronavirus. Entonces, sobre llovido mojado, la economía está más jodida que nunca hoy en la Argentina. Sin embargo, el gobierno no parece tan preocupado por la economía como por el coronavirus. Entonces uno dice, ¿por qué? Y no solo el gobierno nacional. Fíjense que tampoco, digamos, Horacio Rodríguez Larreta no integra la administración nacional. Nadie puede decir que sea un gobernador kirchnerista. Es el último, o administra el principal distrito de la oposición. Y sin embargo, Larreta esta semana tomó 2 medidas de endurecimiento de la cuarentena. Primero con el barbijo. Multa para los que no usen barbijo obligatorio en los comercios. Y todavía en la calle se lo recomienda nomás. Y después, hoy tuvo que retroceder y a medias con la cuestión de los permisos para los adultos mayores de 70 años. Quedó en un limbo. Bueno, van a tener que llamar al 147 a ver si los pueden ayudar. Pero quiso una medida de endurecimiento para preservar a los adultos mayores. Entonces uno dice, ¿por qué?
Si el peligro que todos vemos es el peligro económico, en un país como la Argentina, deteriorado en su economía, con factores sociales que pueden estallar por cualquier lado, ¿por qué el gobierno nacional, pero también administraciones opositoras, están tan preocupados por lo sanitario? Y ahí es donde uno puede preguntarse, che, ¿no será que hay algo que no nos están diciendo? ¿No será que hay algo que ellos están viendo desde lo sanitario y no nos lo están diciendo, o porque no lo saben, o porque lo temen, o porque no quieren alarmar a la población? Cuando uno empieza a hablar por fuera de las cámaras, por fuera de los Skype, por fuera de los micrófonos, con algunos de los que están en los tableros de control, ya sea en el ámbito privado o también en el ámbito de las gobernaciones, de las intendencias, del Estado Nacional, ahí uno empieza a escucharlos y entender su preocupación. ¿En qué se basa esta preocupación que no nos están diciendo? Y una de esas preocupaciones tiene que ver, primero, con lo que les pasó a otros que quisieron hacerse los vivos con el coronavirus. Lo que le pasó a Trump, que ahí tiene en Estados Unidos el peor brote de coronavirus del mundo, después de haber menospreciado la importancia que tenía la enfermedad. Lo que le pasó a Bolsonaro, que de una manera casi suicida echó esta semana al ministro de Salud, porque el ministro de Salud tenía mejor imagen que él, y entonces lo termina echando, y andás a ver cuál es el salto al vacío que va a pegar Bolsonaro en materia epidemiológica respecto del coronavirus, en su obsesión por relativizar lo que hacen los gobernadores y reabrir la economía. Lo que le pasó a Italia, que no calculó bien la cuestión del coronavirus y siguió permitiendo la circulación de gente, y ahí están todavía con un brote que no logran manejar y una actividad económica que no pueden abrir, y lo que pasó en España, que es más o menos lo mismo. Entonces, los que intentaron la otra vía, la vía de la salida económica frente al apremio económico, les fue mal. Así razonan en el gobierno. Pero hay otra cosa que tiene que ver con la particularidad argentina, y es la debilidad del sistema sanitario. Mírenlo así, esta semana hubo un mismo día 2 postales, una en el sector privado, una clínica acá en Ciudad de Buenos Aires, se contagiaron creo que 15, 20 personas, clínica privada. Un hospital, provincia de Buenos Aires, el Hospital Belgrano, un hospital estratégico porque está rodeado de villas de emergencia, o sea, atiende sobre todo a la gente del barrio que viven en villas de emergencia de San Martín. Ese hospital, el Hospital Belgrano, más allá de la anécdota de que había ido el gobernador Kicillof y que se pudo haber contagiado, que después finalmente el test que le hicieron al gobernador de la provincia de Buenos Aires dio negativo. El problema es que en un hospital donde no es que está desbordado de casos de coronavirus, debe tener muy pocos casos de coronavirus, hubo 20 contagiados, médicos y enfermeros y personal sanitario, 20 contagiados. Entonces quiere decir que o bien no se manejan bien los casos, o bien no está la protección necesaria, o bien la protección sanitaria, o sea, cuesta tanto entrar y cuidar a un enfermo de coronavirus cuando está en una etapa grave que se terminan reutilizando las cosas y ahí los médicos se terminan contagiando. Esta noche en GPS el doctor Salemi les va a contar cuánto cuesta cada vez que una persona entra a una habitación donde hay un enfermo de coronavirus. Igual les puedo ir adelantando que cuesta más de 3.000 pesos cada vez que alguien entra. Hacen falta 4 personas para dar vuelta a alguien. Para entrar a dar vuelta a un enfermo de coronavirus se gastan 12.000 pesos en equipamiento. Entonces, piensen lo que es esto, y que por más que haya habido una inversión desesperada, las apuradas, sobre todo en provincia de Buenos Aires, ahora, para reponer el estado catastrófico en el que estaban los hospitales, con esos parches no alcanza. Entonces, ahí está la preocupación real que me parece que no nos están diciendo, mejor dicho, no me parece, estoy seguro. La preocupación real de los funcionarios, de los que deciden, de los directores de los hospitales, pasó en el Hospital Italiano. El Hospital Italiano es un buen sanatorio, un sanatorio de referencia en la Ciudad de Buenos Aires, pico de contagio también, montones de casos de contagiados. Entonces, esto que también pasó en otras partes del mundo, con sistemas sanitarios mejores que los nuestros, imagínense lo que va a pasar acá. Esta es una de las preocupaciones fundamentales por las cuales el gobierno no se está moviendo de la cuarentena. No se está moviendo ni se piensa mover de la cuarentena porque dice, muchachos, si esto brota, no hay manera de pararlo. Las excepciones a la cuarentena que se están discutiendo, ahí hay un debate político. El gobierno dice, mire, ¿sabe qué? Los gobernadores, ¿ustedes creen que se puede relajar la cuarentena? Ok, háganlo, pero lo hacen bajo su responsabilidad. Nadie lo dice esto, pero está
escrito por abajo. Es decir, el gobierno nacional dice, bueno, que ahí vengan y tráiganos la propuesta para relajar tal o cual actividad en su distrito, pero va de suyo, que lo que le están diciendo al gobernador es, ¿sabe qué? Esto es bajo su responsabilidad. Entonces los gobernadores que dicen, ah, sí, y si me llega, yo relajo alguna actividad y me crecen los casos de coronavirus, nadie quiere pagar el costo político. Piénsenlo con la mentalidad de un político. Ningún político quiere pagar el costo político de que se mueran ancianos en su provincia. Entonces todos dicen, no, ¿sabe qué? Espero. El problema es que en la Argentina ese esperar genera un daño económico muy difícil de entender y de cómo se va a salir ese daño económico. De todos modos, al gobierno en este momento dicen, ¿saben qué? Eso quedará para después. Los que se preocupan por la inflación y la emisión monetaria va a quedar para después. Los que se preocupan por la actividad de sus empresas y va a haber que llegar de alguna manera. Es más, hoy por hoy, el principal enojo en el gobierno está con el presidente del Banco Central, con Pelle. ¿Por qué? Porque dicen, che, al final este tipo es de nuestro gobierno o es de los bancos. Porque todas las cosas que hay que hacer con los bancos llegan tarde, los bancos se la pisan, se la corren para un costado, le hacen jueguito, no hacen lo que el gobierno pide, no prestan la plata que el gobierno está pidiendo, y todas las miradas están puestas sobre Pelle. Y esto ya no es ningún secreto. Si uno lee atentamente la declaración del ministro de Industria, de Producción, mejor dicho, Matías Culfas, directamente está diciendo los bancos no están a la altura de las circunstancias. Y esa es una de las demandas del gobierno. ¿Por qué? Porque si no, todas las ayudas tienen que pasar por la emisión del gobierno. Fíjese lo que pasó con algunos planes para poner plata en las empresas. El gobierno está decidido a poner plata en las empresas para que las empresas no se caigan. Pero lo que especulaban es decir, bueno, que hubiera préstamos, el gobierno, la idea del gobierno que hubiera préstamos a 3, 4 años, a tasa cero o a una tasa muy baja, apenas la tasa de la inflación, y que fuera para adelante para que las empresas no se cayeran. Los bancos no lo están haciendo. Entonces, es el gobierno el que termina poniendo la plata. ¿Cómo? Bueno, vía emisión, vía subsidios, vía plata en el bolsillo de la gente. La cuestión de la emisión, que a muchos preocupa, el gobierno hoy dice, ¿saben qué? Preferimos emitir y financiar algún grado de actividad económica, porque esto es lo que están haciendo los demás gobiernos. Claro, la Argentina no es un país como los demás, es un país que ya tenía inflación, que no tiene la misma espalda, sin embargo, se decidió emitir plata para que no quiebre la economía y sobre todo para que no haya desbordes sociales. Esta es la otra cosa. El gobierno está decidido a hacer llegar como sea plata al bolsillo de la gente, vía emisión, vía subsidios, vía ingreso familiar extraordinario, y si no llega la plata, y si la plata no sirve y no alcanza, mandar directamente comida, pero no piensa moverse de la cuarentena. Entonces uno dice, a ver, no son tontos. Si saben que la presión económica es tal, si saben que la Argentina es un país tan débil económicamente, ¿por qué se aferran a la cuarentena? Por esto, porque temen que cosas como las que pasaron en el Hospital Belgrano o cosas como las que pasaron en un sanatorio, de hecho, ahora en la noche acaban de cerrar la maternidad del Hospital Ramos Mejía, también porque, claro, hay un contagio y no hay buenos sistemas sanitarios, los contagios explotan y cualquier sanatorio, cualquier hospital, caen contagiados 20 personas y no hay personal que los reponga y que los renueve. Un empresario vinculado al mundo de la salud contaba que hay que ver cómo van a ser las administraciones municipales y provinciales para gerenciar esos lugares de aislamiento. ¿Con qué personal, con qué enfermeras, si se empiezan a enfermar? Entonces, esta es la preocupación real por la cual el gobierno no se mueve ni se va a mover de la cuarentena hasta tanto vea que el otro ciclo del brote, o sea, la circulación comunitaria, se pudo controlar y se pudo esperar. Mientras tanto, van a tomar decisiones económicas que nosotros ni imaginamos. ¿Quién hubiera imaginado que en la Argentina hoy se iba a estar discutiendo un impuesto extraordinario a las grandes fortunas? ¿Quién lo hubiera imaginado? Nadie. Así como estas cosas, van a pasar otras. Miren, en un momento dado, mejor dicho, no se dejó de discutir, pero si el brote de coronavirus alcanza los números que le preocupan al gobierno, el gobierno está dispuesto a imponer el toque de queda para que la gente no circule y se meta en sus casas. No es casual lo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires queriendo forzar a que los adultos mayores se queden en las casas. Cayó pésimo entre la gente mayor porque dicen, che, no quieren meter preso, no quieren encerrar.
Pero la preocupación es que si esos adultos mayores caen enfermos, no va a haber manera de cuidarlos. Por eso es la desesperación. Y por eso es ahí donde uno dice, che, acá me parece que hay algo que no nos están diciendo. Bienvenidos, esto es GPS. Esta calle, que parece una calle más del conurbano, es, aunque parezca mentira, la entrada a La Salada. Pero claro, las 3 ferias están cerradas hoy. Y lo que vamos a ver ahora es un paisaje nunca visto. La Salada, ese imperio de gente comprando y vendiendo, hoy no compra ni vende nada. Es el mercado popular más grande de América Latina. Cualquier fin de semana viene a comprar aquí más gente que en la suma de todos los shoppings de Buenos Aires. Hoy hubiera sido día de feria acá en La Salada. Nadie. Esto es la puerta de la Feria Urcupiña. Esos muchachos que están ahí son los carreros. 700 carreros hay que movían los bultos a los autos de las camionetas para montar los puestos. Hoy están sin laburo, están haciendo ollas populares. 2 de la mañana. Parece la estación Retiro, ¿eh? 1, 2, 3, 4 micros. Todos estos carros, son más de 600, 700 carros, en un día como hoy de feria, estarían trabajando todo el tiempo, yendo y viniendo, trayendo bultos. Hoy están así, parados. Son el símbolo de que La Salada no está funcionando. Y si no funciona La Salada, acá hay miles de personas que no pueden vivir. ¿Qué pasa con los carreros? No estamos laburando hace un mes, casi 11, 12 ferias. El 18 de marzo no nos laburamos. ¿Y de qué viven? De nada. Salimos al mercado, vamos a juntar verdura al mercado central, subsistimos. ¿Qué vivís de la verdura del mercado central? Y ¿En serio? con alimentos que por ahí conseguimos, con algunos arroyitos que teníamos y ya fue. Ya ¿Pero no tienen algún plano, algún subsidio, algo? No llegó nada todavía, estamos en el olvido acá. Explicarle a la gente qué son los carreros de La Salada. Somos más de 1.200, 1.300 carreros en general de lo que es toda La Salada. Y la verdad que nosotros vivimos el día a día acá. Laburamos 3 veces por semana y vivimos el día a día acá. Pero contá qué hacen, porque ahí están todos los carros parados. No, llevamos la mercadería a los puestos, del puesto al depósito, la mercadería que traen los puesteros de los autos. ¿Y cuánto sacaban por día? Sí, ponerle que por feria 1.500, 1.800 pesos, sí. ¿Cuánto pueden aguantar así? ¿Y cómo vamos? Ya prácticamente no sé. ¿Ayer? Para ayer es tarde ya. Ayer es tarde. ¿Y la gente que antes cartoneaba qué hace? ¿No puede tampoco cartonear? Porque acá debería venir mucha gente a cartonear también. Ahí tenés. No queda otra que salir igual un ratito. Y tienen que buscar el lugar todavía donde ir a venderlo porque muchos no están abiertos. Ellos son carreros, ¿eh? Todos carreros. O sea, ellos eran carreros y ahora están cartoneando. Sí, que no queda otro. No hay ningún permiso que te diga que podés salir a juntar a cartón y nada de eso. Ni siquiera comprar. Ayer fui a comprar al Mercado Central, me paró la policía, me pidió los datos. Tenés que tener permiso. Estoy yendo al cajero, tengo que ir a sacar plata. Si no, tenés que tener un permiso, si no, tenés que quedar en su casa. Y es un tema también. Ahí ya te están obligando más a quedarte y más a cagarte de hambre. ¿Tu familia cómo es? Y en casa conmigo somos 5 ¿Y tu único ingreso, el único ingreso tuyo? la única ingreso es la feria. Sí. Está difícil, hermano. Está difícil. ¿Tu familia cuántos son? Y yo tengo 3 hijas viviendo conmigo, somos 4 con mi hija en total. Somos 3, más mi mujer, más mi mamá y más mi hermano. Y mi mamá está enferma de diabetes, bastante jodida la situación. Ahí empezamos a hacer una olla popular y empezamos con 20 familias los primeros 2 o 3 días. Y ahora tenemos 60, 70 familias. Vean esto, ¿no? Esta es la imagen de la falta de laburo. Esos mismos muchachos que están en la puerta de La Salada esperando a ver si algo se mueve. Son los que manejaban estos carros improvisados, hechos con ruedas de bicicleta o andás a ver qué. Y hoy están así. Acá quedaron, hace un mes que están parados. Y por supuesto, estos carros parados son el símbolo de esto.
una de las ferias de la Salada, la más grande, Urcupiña, vacía. Y no solo está vacía hoy, sino que no se sabe cuándo se van a poder volver a abrir estas ferias, porque las ferias populares son como los shoppings. Es verdad que son mucho más ventilados, los shoppings son más cerrados, son más fáciles que circulen los virus ahí, esto es más abierto. Tal vez con muchas reglamentaciones se podría volver a abrir, pero por ahora no hay vistas, no hay nada que indique que esto se va a volver a abrir en algún momento. Qué desolación, ¿eh? No se puede creer esto. Pero bueno, es la decisión que tomó nuestro presidente. Ya lleva un mes parada la feria. Exactamente. ¿Cuántos puestos hay acá? Y acá, funcionando en días normales. Y más o menos 1.500, 1.800 puestos. 1.800 puestos, o sea que son 1.800 talleres, familia, más de... Sí, por cada taller, aproximadamente por esta feria, que es Feria Urcupiña, hay un promedio de 25.000 familias. 25.000 familias. Exactamente. Si vas sumando los talleristas, exacto, los que trabajan acá, los que venden, no sé, porque acá se vende comida también para la gente que viene, los carreros, 25.000 familias. Y ninguna labura, de nada. De nada, exactamente. Y hay que ver qué pasa con el consumo. Y hay que ver qué pasa con el miedo de la gente, porque esto, a diferencia de los shoppings, es más abierto, tiene aire libre, circula el aire, no es aire acondicionado. Pero ¿quién va a venir? ¿Hasta cuánto va a tardar en pasarse el miedo de la gente? Y sí, y va a tardar. Va a tardar un tiempo. Esto ya lo pasamos nosotros en la crisis del 2008, 2009, con el tema de la gripe. ¿La gripe A? La gripe A. Y fue duro. Y más de uno de los colegas feriantes se han fundido. Mirá, ¿se fundieron? Sí. Más de uno se fundió. Cualquiera que haya conocido la Feria Urcupiña en un día de trabajo se queda asombrado de esto, ¿eh? Nadie. Hoy es miércoles. Los miércoles son días de feria en la Salada. A esta hora, a las 11 de la mañana, esto estaría lleno, estallado de gente que viene comprando desde tempranito. Miren hoy los maniquíes apilados. El ruido del viento y nadie, nada. Bueno, para hablar de la economía real, ahí estamos preparando unas pizzas, las trajo preparadas Gustavo Levinson. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los costos, muchachos, de los costos y cómo se hace para sobrevivir en la economía real, porque si no funciona la Salada, imagínense las cosas que están en crisis. Pero vamos a ir de la microeconomía, vamos a ir a la macroeconomía. Aquí lo tenemos a Walter Graciano, economista. A ver, ayúdame a entender qué está pasando, qué va a pasar, qué debería estar haciendo el gobierno en materia económica para hacer esto, que es una situación inédita. Buenas noches. Rolando, yo hubiera preferido que el gobierno hiciera bastante más, en el sentido de que me parece que las medidas son pocas. Estados Unidos aplicó un paquete fiscal de $2 trillones y el FED está aparentemente lanzando esa misma cantidad de dinero. ¿Pero la Argentina puede? Sí, puede. Puede porque la crisis es de naturaleza deflacionaria. O sea, por más que haya emitido o no el Banco Central, eso está en duda porque la emisión, una buena parte de la emisión se hizo contra el ELIC. Entonces ya era un pasivo del Banco Central. Lo que hizo fue convertir un pasivo en otro, nada más que eso. O sea que para vos no te parece tan grave la... Para nada, es más, es dinero que O sea que la guita esta antes se iba al ELIC y ahora va a paliar la crisis. Pero es que plata está durmiendo en el banco. Está durmiendo en las cuentas de los bancos en el Banco Central. No es dinero que hoy esté causando inflación. De hecho, cuando la crisis termine, se podrá idear alguna manera de absorber esa plata y sacarla del mercado. No hoy. Hoy yo creo que hay una gran cantidad de pequeños negocios
que apenas empiecen a abrir las puertas, van a hacer una liquidación de stock salvaje. Y van a caer los precios. Con lo cual los precios tienden más bien a caer. Entonces el gobierno tiene espacio tranquilamente para dar una ayuda mucho mayor. Por ejemplo, este pago de los salarios que hace de un solo mes, me parece que debiera pensar en un continuo en el tiempo. Sí, también... porque si están pensando en prolongar la cuarentena, ¿con qué van a sostener esto? Porque el problema es que los sueldos de abril que vinieron con quitas ahora en los principales gremios y en las principales empresas, con quita del 50%, el 30%, el 60%, qué sé yo cuánto, hay que ver con qué se pagan los sueldos de abril que se cobran en mayo. Eso me gustaría saber a mí. Por eso van Eso lo va a terminar garpando el gobierno. Porque... van atrás de los acontecimientos. En estos temas van por detrás. ¿Vos te parece que están poco y lentos? A mí me parece poco, me parece lento, y el Banco Central me parece una cosa... Bueno, en el propio gobierno hay una pelea contra Pese, con el director de los locos Adams. ¿Por qué? No, porque... Aragón entendió el chiste también. Es el único sistema financiero del mundo donde los bancos, desde este lunes próximo, pueden operar cualquier otra moneda de cualquier otro país, menos la Argentina. ¿Cómo es eso? Claro, desde el lunes los bancos pueden, si vos tenés un depósito en dólares, un depósito en euros, que también estaban autorizados, bueno, los podés retirar, podés ir a hacer un depósito. Ahora, si vos tenías un depósito en pesos o querés hacer un depósito en pesos, el banco no te los toma. Pero concretamente lo que están diciendo de Pese en el propio gobierno es que el señor está más defendiendo los intereses de los bancos que los intereses de la gente. Sí, porque... o del gobierno. Yo creo que lamentablemente está haciendo una mala tarea, una muy mala tarea, y creo que además, por acierto, por error, porque lo buscó, porque no lo buscó, se mandó un corralito con los pesos. Porque es un corralito, vos tenés un depósito, tenés que ir a sacarlo por cajero automático, eso pasó en el 2001. Si vos tenés un depósito de 1 millón de pesos, de a 50.000 pesos, tenés que ir, suponiendo que tenés un límite de 50.000 en el banco, que poca gente 80 tiene. Dicen ahora. Bueno, hay que ver. Hay que encontrarlo. Yo lo que sondeé hoy es bancos con 30, bancos con 50. No encontré ninguno con 80, lo que yo vi hoy. Y además no a todas las cuentas, algunas cuentas. Hay otras cuentas que tienen 10.000, 5.000. A ver, pero el asunto de que permitieron ir a buscar los dólares es porque estaba corriendo la cosa de que habían puesto un corralito sobre los dólares. Lo que yo no sabía es que tampoco podías sacar los pesos. Pero es que la lógica... No podés sacar los pesos. No puedes ni sacar ni poner Pero pesos. no lo podés mover electrónicamente. No se sabe hasta cuándo. Bueno, no podés comprar dólares con esos pesos. Porque no te vende dólares el Banco Central, te vende hasta 200 dólares. Sí, esto ya era antes del coronavirus. Exactamente, no podés sacar los pesos, es un corralito. Con la diferencia... ¿Para qué si los pesos es lo que abunda? Porque no quieren, yo supongo, porque no lo van a decir, pero supongo que es por un fin subalterno, que hoy no debiera pesar, que es el fin de que el dólar blue no suba. Entonces... es como que piensan, la gente se puede haber asustado, por ahí quiere sacar la plata, por ahí quiere comprar dólares, mejor no dejemos que saque... ¿Qué sentido tendría que le permitan sacar en cash más de 100.000 o 200.000 pesos? Si usted tiene que pagar un salario, tiene que pagarlo por vía electrónica. Comprar dólares en el paralelo, eso. No, por eso, pero digo igualmente... ¿Qué sentido tiene que hubiera, si se trata de formalizar la economía y que haya menos plata en negro, ¿qué sentido tiene que salga la gente con 200.000 pesos de un banco? Bueno, la gente tiene derecho a hacer lo que quiere. Bueno, sí, está bien. Y también otro tiene derecho a decirle, mire, puede ir por acá. No, entonces eliminemos el efectivo. Pero ¿qué efectivo si la gente no puede salir a la calle a caminar? ¿Para qué quiere 200.000 pesos? Pero la persona que quiere, el particular que hoy quiere comprar dólares, no le queda más remedio que el blue. O el dólar bolsa, ¿sí? Sí, pero si te agarran caminando por la calle te mandan en cana. No puedes ir a comprar dólar blue como si fuera una excepción. Yo no sé quién lo hace y quién no lo hace. Quiero sumarlo al doctor Raúl Aragón. A ver, ayúdeme en este quilombo. Yo no sé por qué siempre tengo que aportar estas cosas. ¿Viste? Para eso te traigo. Escúchame, en Argentina todo se puede. Podés comprar, hay cambistas de dólar blue que tienen un sistema de delivery.
Tenés que conocerlo, pero se Está puede. bien, pero no tiene sentido que yo me preocupe porque el banco le dé 200.000 pesos a un tipo que quiere comprar dólar blue en plena cuarentena. Digo, la verdad, no me voy a preocupar por eso. Sí, que no le llegue la plata a la gente que le tiene que llegar, pero no porque compren dólar blue. Con la ese verdad. criterio también hacer lo mismo, hacer exactamente eso también con los depósitos en dólares, porque ¿para qué querés los dólares? Si en Argentina se compra y se vende todo en pesos, que te obliguen a dejarlos en el Llévatelo a banco. tu casa, qué sé yo, eso es distinto. No, con ese criterio toda la plata tendría que estar siempre en Está el bien, pero en quiero el volver un banco. poco a la cuestión de los bancos. Los bancos también están como lentos a la hora de prestar la plata. Pero es que, bueno, eso tiene su lógica. Los bancos no quieren prestar en negocios. No quieren, estamos, digo. Pero no quieren prestar y hasta que no los obligue el Banco Central con medidas clarísimas para que lo hagan, que es Porque se supone que hay un fondo de garantía, el pero la Banco plata... Central puede hacer lo que hizo el Banco Central Europeo en la época de la crisis del 2009, que fue que cuando se apiolaron de que los bancos aumentaban el cash que tenían, le empezaron a cobrar un cargo, tasa de interés negativa. En vez de pagarte 38, bueno, mira, por la LELIC te empiezo a cobrar por el excedente de tanta parte, ¿sí? No le vas a cobrar por todo el monto del LELIC que hay, pero sí, tipo, le pones un límite. Usted puede tener LELIC hasta acá, y más allá, bueno, pague. Sí, lo que pasa es que ahora se ve la dependencia estructural, digamos, o la debilidad estructural que tienen los gobiernos de la democracia frente al sistema bancario, que no le puede, ni aún en una situación de crisis le pueden imponer nada. Sin embargo, hoy los bancos tienen una causa. Saben que no hay negocio que pueda andar bien con la economía rumbo a una crisis, apenas los negocios empiecen a abrir, realmente importante, con sueldos que no se pueden pagar, ya está hoy, sueldos que no se pueden pagar, problemas de todo tipo, corte en la cadena de pagos. ¿Y entonces qué tiene que hacer el gobierno? Si esto Tiene ya que viene. auxiliar, ser bien keynesiano. En este momento tiene que copiar a la Reserva Federal de Estados Unidos y copiar lo que están haciendo el Congreso de Estados Unidos. Algo bien keynesiano. Si no puede ver exactamente quién O necesita. sea, en Estados y quién Unidos no, un ultraliberal como Trump está haciendo keynesianismo. pero no te quepa la menor duda. Sí. Digo, Un para paquete aclarar. fiscal de 2 trillones de dólares lo mandó y el Congreso se lo aprobó en un abrir y cerrar de ojos. Algo que en otras circunstancias tardaría ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ahora, el gobierno hizo una cosa bien para mí, es impecable. El canje de la deuda me parece que está muy bien rumbeado y a mí me parece En el momento justo. y a mí me parece que va a terminar bien. Realmente yo me había preocupado esta semana cuando empezaron los rumores de que la oferta iba a ser una oferta leonina. Dije, uy, acá qué macana. No, finalmente hicieron una oferta muy lógica. Yo había propuesto más o menos eso mismo cuando Alberto Fernández ganó las elecciones en ámbito financiero. Es cierto. Es verdad, yo lo leí Es eso. la Muy misma, parecido, muy es la parecido. misma cosa. Es verdad eso. Y me parece que es un acierto. Si no le aceptan la propuesta esta, bueno, que den los bonos estos a quien los aceptó y al otro se los depositan en una Claro. cuenta en la caja de Claro, valores. hace la rama local para que reactiven y entonces los de afuera digan, che, entremos que valen. Se Claro, van incluso valorizando. para que el buitre no venga con el argumento de la otra vez, que es que a mí no me pagaste. No, yo te pagué, yo te deposité el bono Claro. que vos no quisiste, yo te lo deposité en la caja de valores. Retiralo cuando quieras, tu bono está ahí. Que vos no lo quieras. A ver, Raúl, ¿está equivocado o está en el rumbo correcto del gobierno al apostar todo a la cuarentena o a priorizar la cuarentena? No, yo creo que está acertadísimo. Si vos mirás los números que contó el presidente, que son los números absolutamente reales, es evidente que la variable explicativa es la cuarentena. Está bien, pero ahora como lo piojo. Bueno, eso... Diciéndolo, eso no es muy técnico. No es pero... muy técnico. Graña, ¿puedo cierto, decir un pero mira, comentario? Pero- hablemos de un momento Espere. de la tercera edad. Yo estoy totalmente en contra de lo que hizo, pero tiene una cierta lógica. Lo de la reta hoy en la La reta ciudad. hoy, si vos proyectás el mismo porcentaje, hay 490.000 adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires. Si vos le aplicás el mismo porcentaje de contagiados versus población que tenemos en el país, tendrías algo así como 3.375 ancianos mayores, personas mayores en contagiados.
lo cual te eleva la tasa de mortalidad significativamente. Por otro lado, no puede restringir la libertad y la independencia de los adultos mayores, que no son idiotas, digamos. Ahora, yo creo que sí, lo único que nos queda es la cuarentena. Creo que hay que seguir con la cuarentena, pero creo que hay que flexibilizar algunas cosas de comercio, que ya ahí es un detalle que yo no entiendo. Pero yo te pregunto esto: estamos todos trabajando, la mayoría de los que trabajamos por internet ahora, en casa. Ok, se me plantó la computadora, cosa que me pasó a mí. ¿Quién me la arregla? Nada, ¿Quién te me la pones a arregla? llorar. ¿Cómo hago? O se rompió la heladera. Hoy el botón del planta baja de mi ascensor no andaba. Entonces tenías que ir hasta el primer piso y bajar por la escalera. Y pensé, ¿y si se rompe el ascensor, quién me lo arregla? Voy a tener que bajar y subir 10 pisos. Quiero decir que hay cosas que necesitan flexibilizarse, normadas, con normas, tenés que hacer primero esto, después lo otro, no sé, bañarte en alcohol, pero tenés que flexibilizar un poco. Sí, pero el problema es el costo político, porque el gobierno dijo, está bien, los gobernadores quieren flexibilizar, flexibilicen. Pero si se les muere alguien, el subtítulo es, si se les muere alguien, arréglense. Claro, porque él le está transfiriendo el control micro a cada sector, es decir, el control de la provincia a los gobernadores, de los municipios a los intendentes y así. No, yo lo que quería decirle es que había tres abanderados de seguir con la producción y minimizar el hecho del coronavirus, que son, uno es Bolsonaro en Latinoamérica y es Boris Johnson, que terminó contagiado en Inglaterra con 14.000 muertos, y en el caso de Trump, 35.000 muertos tiene ya Estados Unidos. 35.000. Está por pasar Nueva York a España en muertos. No, y la preocupación de que ahora pase un brote a Miami. Bien, Miami y California lo van a tener. Parece tener que ver la forma en que viajan, que hay menos transporte colectivo, la gente anda en auto y está más independiente, y no en los subtes y todo esto. Bueno, ninguno de esos países que dijeron no hay que parar, ahora están haciendo la cuarentena igual. Entonces lo que digo es, si haces la cuarentena con 35.000 muertos o haces la cuarentena sin los muertos, no es lo mismo. Y el tema es... Pero tiene otra espalda económica. Pero los restaurantes y bares de Roma, Madrid, Nueva York, París y Buenos Aires están cerrados. Yo no sé de qué van a laburar los chefs de la televisión. Yo me pienso y digo, estos muchachos, ¿qué van a hacer de su vida? Nada. Ahora, No van a vivir del delivery. ¿usted va a ser el primero en decir cómo se abre un bar o va a esperar a ver si lo hace Japón o lo hace alguno que más o menos la estudió y dice, che, copiemos esto? Pero ¿quién va a ser punta? ¿Quién quiere hacer punta en una cosa que te sale mal? Ahora, te doy un Está dato bien, más. pero insisto, la Argentina no es cualquier país, es un país que venía del fondo del mar. En Argentina lo que puede hacer, hay dos provincias, por ejemplo, que no tienen ningún caso. Esas provincias, si usted tiene bien cerrada, por ejemplo, en el caso de Catamarca y en el caso de Formosa, bueno, mantenerlo trabajando normalmente, cerrando el ingreso y salida de gente, que salgan solo camiones. Ahora, San Luis hizo bajar, estás queriendo que los que manejan los trenes que entran en San Luis se queden en cuarentena. No, busquen un sistema para que el tipo no baje del tren y vuelva, pero no puede ser que cada chofer de tren vaya y se quede en cuarentena en San y lo Luis. fajen encima, pero es una locura. Ahora, si Estados Unidos sigue con esta proyección, yo hice el cálculo, más o menos para la semana que viene, en algún momento de la semana que viene, cerca del final, van a superar los 58.500 muertos, lo cual es más que los muertos de la guerra, totales de la guerra de Vietnam. De Vietnam, sí, hablamos acá. Y esa es la falta de cuarentena, Rolo. Yo odio estar encerrado en mi casa. Y hay un dato más. Es absolutamente necesario. Pero hay un dato más que hay que tener en cuenta, que es la tensión social que genera el encierro. Ya tenés un incremento muy significativo de los femicidios, que es consecuencia de esa tensión, pero además crece la tensión social en general, hasta que en algún momento corres el riesgo, Rolo, de tener un fenómeno de desobediencia civil, donde se junten 50 tipos, vayan a la plaza ¡Basta! y mandame a la policía, a ver qué va a hacer, me va a reprimir. Y eso se viraliza y perdiste el control, con lo cual es necesario que el Por gobierno... eso es lo que te digo, el toque de queda. Claro, Que bueno. están discutiendo si, che, y si, en algún momento hay que poner un toque de queda, si esto se pone... De 24 horas tiene que ponerlo al toque de queda. Ahora, la alternativa es empezar a ver qué válvulas de escape a esa tensión se puede dar. Por ejemplo, dejar que cada uno salga a correr media hora 2 veces por semana. Estoy diciendo pavadas, no sé cuáles son, pero digo, necesitas instalar válvulas de escape para la tensión social. Es muy serio esto. Sí. A ver, quiero sumarlo a Leandro Marcarián porque venimos hablando también de cuánto... Ah, perdón, lo perdí. Lo dejé allá. No, después está sin micrófono. Después lo quería meter ahora. Va a tener que gritar. Pero vamos ahí sí al mundo real. Ahí tenemos las pizzas. Arranqué con las pizzas. Está Gustavo Levinson, que es de la Cámara de Pizzerías. Porque del otro lado de la enfermedad están los que... se te redujo el laburo y la pizzería... medio banal hablar del delivery de no vas a vivir. Después de hablar de la muerte. No, del delivery. No estás viviendo. Hoy con el delivery, siempre se habló de que, siempre es la creencia popular de que la pizza era un negocio redondo. Sí. Lo único redondo hoy es la pizza. Negocio nada. Dejó de ser negocio. Hoy, ¿Estás laburando a pérdida o estás laburando al costo?
Estamos trabajando para pagar el jamón, la mozzarella y los sueldos. Nada más. No se puede pagar alquileres, no se puede pagar impuestos, no se puede pagar costos fijos. Me dice, estas pizzas en teoría tienen 10, son de 8 porciones, pero por lo general son de 10 porciones. Yo agarro una pizza de 10 porciones. 4 se la lleva el Estado con impuestos. 5 tenemos de costos fijos, de los cuales 3 van para salarios. 2, alquileres, servicios. O sea, tu ganancia es una porción. Tasa. No, esperá, todavía no llegué a mi ganancia. Ya van 9. Ya van 9 porciones. 3 porciones y media de la materia prima. Jamón, mozzarella, tomate. Me falta 1,5 más para pagar a un costo bancario, las comisiones de las nuevas aplicaciones. Sumé 14 porciones en una pizza de 10. Tenemos que decidir. O alguien no come, decidimos que alguno no come, o cortamos más chiquitas las porciones. ¿Se están negociando los alquileres a la baja? Vos vas al dueño y decirle, mira, macho, es lo que hay. El otro día vino el dueño a cobrarme el alquiler de uno de los locales. Y le tiraste una de mozzarella. Y lo primero que me dijo es, sos mi única fuente de ingreso. Si una persona viene y te dice, sos mi única fuente de ingreso, ¿cómo le decís, este mes no te pago? Los empleados que trabajan en la pizzería... Está bien, pero entre eso, entre el todo o nada, puede haber una reducción, una parte, un 20, un 30 de reducción, no sé. Marzo fue un mes que se trabajó. Algo. 2 terceras partes, 1 tercera parte. El problema empieza ahora, en abril. Ya abril, el alquiler le voy a tener que decir, soy tu única fuente de ingreso y va a ser más baja. Sí. Porque también soy la única fuente de ingreso para el pizzero, para el ayudante pizzero, para el mozo. Y vos estás laburando. Espera que quiero sumar aquí a Fabián Charello, que tiene un negocio de venta de materiales para construcción. ¿Podés vender algo hoy? No, lo que quiero sumar a lo que dicen, el rol del Estado es fundamental, porque el tema de los alquileres, estuve hablando con colegas, hay propietarios que te dicen, mirá, me tenés que pagar lo que me tenés que pagar, a mí no me importa, yo necesito la plata. Entonces esto no podemos dejarlo librado a particulares, si te tocó uno bueno, otro malo, el señor que le dice que es la única fuente de ingreso. Acá tiene que intervenir el Estado y decir, señores, la baja es el 30%, el 40%, lo van a pagar después de que pase la pandemia. ¿Hay antecedentes de esto? De lo que está pasando ahora. De bajar, de intentar intervenir para bajar alquileres, por ejemplo, en los contratos. Bueno, me parece que en los años 70, inicio, en la etapa del peronismo, me parece que hubo congelamiento de los alquileres. Sí, hubo. ¿Y cuánto aguanta legalmente, señor doctor Godiveles? ¿Aguanta un amparo o no aguanta un round? Intervenir en los contratos entre privados. Este tipo de cosas en general no resisten. Y de hecho lo que se congeló ahora, por ejemplo, es la posibilidad de desalojar, no de hacer, digamos, el juicio, el reclamo por los alquileres caídos, ¿sí? Lo que no pueden es desalojarte por 180 días. Además no te pueden tocar. No te pueden tocar porque... Eso además, ¿no? Digo, y aparte tenemos el parate en tribunales. O sea que vos decís que es imposible intervenir en los contratos de alquileres ya hechos. Yo creo que... te queda librada la negociación entre privados. El problema es que siempre es muy difícil intervenir en toda relación individual. Vos tenés una relación con el propietario. Yo alquilo, el local que el propietario me dijo que es la única fuente de ingresos, se lo alquilo hace 20 años. Está bien, pero vos también sos su única fuente de ingresos. Si vos te quebrás... renovarle algún día. Claro. Y quiere renovarme también un día. O sea... Tenemos que tratar de mantener las relaciones personales. Está bien, pero en la medida que vos te descapitalices y te vayas al fondo del mar, no puedes pagar nada. Cortemos las porciones más chiquitas para que todos podamos comer. Ahora, esfuerzo compartido. El Estado, lo usamos en el 2002, el Estado puede ayudarnos porque le va a salir más barato ayudarnos en que mantengamos la fuente de trabajo de la gente. ¿Cómo? Que después tenga que estar pagando subsidios de desempleo o planes sociales. ¿Cómo podría ayudar el Estado a vos? Por ejemplo, un porcentual del salario. Vos tenés presentado un F931 con tu personal en regla y con lo que cobraban... Eso es lo que están diciendo hacer ahora. En febrero. Está bien, y la FIP, por ejemplo, la FIP va a seguir cobrando... Me bajó la venta un 50%. Ayúdame con un 25% de ese salario. Hablemos con el sindicato. ¿Qué le puedo pedir al sindicato? Flexibilizame algunas normas. Si un trabajador esto está pasando en la práctica hoy por hoy. ¿Cómo? Hoy está pasando en la práctica. Bueno,
los salarios se van a pagar a menos, las Sí, actividades pero que si están no llegas a un suspendidas. acuerdo, vos tenés conflictos personales con el personal, en algunos casos tenés que, con alguien te pones de acuerdo, con el otro no. Si hay una regla, una norma, donde sindicato, Estado y empresarios se ponen de acuerdo, es más fácil. Pero antes de entrar a los sindicatos, sí. No, pero en este momento que hay una pandemia, es un caso excepcional, por eso pedimos la intervención del Estado, no como una cosa permanente, pero en una situación que es una situación límite, tiene que intervenir el Estado en poner y determinar un porcentaje que se paguen de los alquileres. Si no, te deja en manos de los buitres. El tema de los bancos, lo mismo. Si tenemos el Banco Central, como acá está diciendo el señor, ¿por qué no nos da crédito el Banco Nación directamente a través del Banco Provincia, de los bancos provinciales? ¿Por qué tenemos que recurrir a la banca privada, que hoy te quiere dar un 24% de tasa de interés para que vos le pagues a la pobre gente? ¿Me entendés? Cuando de repente vas a pagar el 24% de interés, ¿en qué? ¿Respecto de qué? Si no, facturás cero. ¿Y la FIP? Viene lenta la FIP también. Bueno, la FIP... La FIP podría aliviar algunas cosas. Lo que pasa es que yo no creo que la solución de esto, la solución de fondo, yo no creo que venga tanto por la baja en los impuestos. De hecho, hay que hacerla. Pero creo que la solución de fondo viene por aumentar el gasto, ni siquiera los préstamos. Aumentar ahora el gasto, pagar salarios, pagar jubilaciones, pagar asignaciones universales por hijo. Está bien, pero eso es a donde llega el Estado con canales ya establecidos. Claro. La gente que no llega, que digamos, Bueno, que tiene la pyme, lo bueno, que tanto se dijo de las pymes, pero ahora- los profesionales independientes, Pero no están ahora- acostumbrados al Estado. Pero ahora empezaron a pagar Una parte los del sueldos salario. de un mes, claro. El ANSES repro. empieza a pagar eso. Yo lo que espero es que eso continúe y que lo hagan más grande. Que no paguen solamente del 25 al 75% el salario básico. El salario básico es nada. Claro. Son 8.000 pesos, creo que No, es. 16, el básico. 16. El básico. Bueno, 8.000 es el promedio de lo que pagan. Claro. Claro. Sí, porque pagan una parte, no pagan el todo. Sí, no pagan. Depende de la cantidad de empleados, Claro. van a pagar. Claro. Y va a llegar para los sueldos del otro mes. Pero eso está calculado, me parece, porque es cierto lo que decía nuestro amigo Pizzero, que en general se laburó hasta el 20 de marzo, más o menos hubo una recaudación equivalente a entre un 60 y un 75% de lo que debería haber sido una veintena de días normales. Veníamos mal igual. Entonces, venían mal, algo les quedó en la caja, qué sé yo, entonces ahora dan este subsidio de un promedio de 8.000 pesos. Pero igual, ahora, el mes que a viene ver. hay que ver qué hacen, ¿eh? Sí, pero igual está la cuestión del ejemplo. El gobierno prohíbe los despidos por decreto, pero en la práctica, las grandes empresas, de Techint a McDonald's, pasando por Starbucks, directamente dijeron suspendemos. ¿A quién vas a suspender si no están laburando? No es que suspendieron, le cortaron la mitad del sueldo a todo el mundo. Las petroleras, me hace decir que las petroleras con la guita que han ganado en este país, con lo que hemos sostenido con el barril criollo, las ganancias de la petrolera, ahora le cortaron el 70% del sueldo a los laburantes. Entonces, él es un héroe comparado con las grandes empresas, que le va a sostener el laburo a la gente. y el precio del barril en los surtidores está a $55, vale 20. 20, ¿no? Vale 20. ¿Por qué no bajan el precio de la nafta? Podrían empezar Exacto. por ahí. Bajar rápidamente el precio de la nafta, eso bajaría algunos costos, aliviaría el transporte al menos. Todo lo que es transporte de carga, los alimentos, lo que tiene largos trayectos. Bueno, aliviás el costo. Son Y bajaría cosas- el famoso costo argentino. Claro. ¿Viste que tanto jodía con el costo argentino? Bueno, lo bajamos. Pero lo que él dice es que Está bien, no es estamos básico, gobernando, Lo que estamos vos estás diciendo diciendo. pavadas, ¿eh? ¿Cómo? Me parece que estamos gobernando, estamos diciendo pavada, ¿no? Entre amigos. estamos pero- Vos No, lo que pero decís es Keynes, ¿no? El keynesianismo puro, ¿no? Bueno, algunas Digo. cosas sí. No, pero es distinto, porque acá sería un keynesianismo sin acción, porque le estarías pagando a la gente que no pudiera Claro, trabajar. no para cavar Es una pozos y cosa volver a más delirante. taparlos, ¿no? Entonces, como no se sabe cuánto no, va a ser, no. yo creo que si esto se perdura en el tiempo, y sí, bueno. porque vos no le podés decir, Pero te es que pago y la vas a gente- trabajar. porque la Sí, gente sigue no laburando. puede ir a Keynes le trabajar. decía que haga un hay pozo y tape el cuarentena. otro, ahora no Pero puede si hacer hay- el pozo. Pero si hay cuarentena, Sí. si hay cuarentena, ¿qué vas a sacar la gente a la No calle? la a podés sacar, trabajar? por eso estoy La diciendo gente que no es tiene que es un comer. keynesianismo raro, digo, Pero- lo tenés que hacer, No, lo no, tenés no, que hacer. comer no es raro, No, comer es no. normal. Comer digamos. no, estoy por supuesto que vos tenés que saber no que sé, sí. ¿qué Además silogismo vuelve, la estás comida vuelve, aplicando? siempre vuelve vuelve en actividad económica, eso sí es lo que, pero lo que digo es que tampoco podés esto de hacer toda una cadena para que cobre hasta el del alquiler, es muy raro, porque tenés que decirle, mira, te pago a vos, te presto, ¿qué
vas a tomar prestado? No, te la paga el Estado. Porque ahora muchos liberales que siempre estuvieron contra el Estado quieren que el Estado les banque todo. Que ahora es al revés, no es. Vio que los liberales siempre están que sobreviva el fuerte. No, ahora no tiene que sobrevivir el fuerte. Venga al Estado y págueme todo. La lógica de dar préstamos, ¿sabés cuál era la...? Se cortó la cadena de pagos porque hay muchos cheques que no se pudieron pagar. ¿Por qué no dieron préstamos a esos tipos que no pudieron cubrir los cheques, hacerlos cubrir, solucionar el tema con la cadena de pago y que quede una deuda con el Banco Central? Sí, quiero que vean estas placas, porque digo, a ver, para que sepamos que la Argentina está jodida, pero está jodido el mundo, muchachos. Cifras y cosas de la página web de Naciones Unidas, ¿sí? Y obviamente de Naciones Unidas depende estos muchachos que también conocemos, el FMI, por más que lo domine en términos de votos Estados Unidos. Causará la peor recesión económica desde la Gran Depresión, o sea, en casi un siglo, 1930-2020. La economía mundial descenderá un 6,3% desde enero del 2020. El nivel de actividad económica se mantendrá bajo. Esto es lo que está diciendo el propio Fondo Monetario Internacional, que también dijo que los países que lo van a sufrir más son los países que tienen, como en el caso del coronavirus, una patología de base. Esto que yo les estoy diciendo lo dijo Cristalina Georgieva, la titular del FMI, que dijo: igual que con el coronavirus, los países que tengan una patología de base, en este caso es que estén endeudados, que tengan inflación, que tengan problemas de déficit fiscal, van a sufrir mucho más la crisis económica provocada por el coronavirus. En esos países con patología de base, nosotros en la Argentina tenemos todos los números. Las pérdidas del PBI mundial serán de alrededor de 9 billones de dólares. Esto puede que no nos diga nada, pero se destinarán 500 millones de dólares en subvenciones a países con necesidades de emergencia. Esto es para los africanos, 500 millones de dólares no es nada. ¿Sí? Piensen en los 44.000 que se fumó Macri para intentar ganar las elecciones con plata del Fondo Monetario Internacional. Se proyecta una recuperación del 5,8%, pero recién para 2021, como efecto rebote después de la caída. Hay que ver cuándo vuelve a recuperarse la actividad económica anterior. Esto es la otra cosa que se está previendo. Pero todo esto es en el mundo y en un promedio. La Argentina es de los que bajan la cifra del promedio del mundo porque la Argentina ya venía en el fondo del mar. Y que esto ahora sí lo tengo. Te volvieron el micrófono. Me ahí esperando un ratito. Claro, sí. El doctor Salemi te había metido. Te había echado, ¿viste? Y se metió acá. Bueno. Complicado todo. A ver, arrancamos un poco por lo que decías ahí recién de los números del Fondo Monetario. Para que tengan una idea, las principales economías de Europa, Alemania, Italia, o sea, Italia tiene el peor prospecto, va a caer según las estimaciones del FMI 9% el próximo año. Italia, que es el motor de Europa, también va a caer un 7%, y ninguna recupera en 2021 todo lo que se estaría perdiendo este año. Pero esos son países serios, países desarrollados. Argentina... Por más que vinieron con problemas de guita, como España, problemas de deuda, que la deuda es más del 100% del PBI, no nos podemos España, Italia, pero no nos podemos comparar con Europa directamente. Te doy un dato así bien simple para que veas la distancia. Alemania por primera vez desde 2013 va a salir a emitir deuda para financiar el paquete de estímulo. O sea, Alemania, una de las principales potencias del planeta, es lo suficientemente seria como para presentar presupuestos equilibrados en los últimos 6 años. Nosotros venimos con años agujero y años. Tras agujero. Exactamente. Entonces, a ver, lo que decía Graciano, en parte coincido, pero digo, el Estado argentino, no lo vengo diciendo desde que estoy acá, no tiene poder de fuego para hacer demasiado más. O sea, yo soy un convencido de que todo esto de que las medidas son pocas, que a las empresas no les llegan, en realidad es parte de la estrategia de un gobierno que no tiene mucho para dar, entonces prefiere... Yo creo que no tiene mucha capacidad de gestión. También, pero digo, queda mejor decir que la ayuda no llegó por fricciones en la gestión que decir que no llegó porque efectivamente no tenés nada para dar. ¿Me seguís? Entonces, es complicado y ya terminando esto, para apoyar un poco las ideas que decía él. Los paquetes de estímulo de todo el planeta se basan en 3 grandes cosas. Préstamos a empresas, reducción de impuestos y plata en el bolsillo de la gente. Pago de salario en parte por el gobierno. Pero de vuelta, no es lo mismo el presupuesto con el que cuenta Boris Johnson o Angela Merkel que el que cuenta Alberto Fernández. Es otra realidad. Que además no le tenemos a quién ir a pedirle plata. Pero justamente te digo, Alemania va a emitir deuda
que paga un interés de cero. Nosotros estamos renegociando. No, yo le deuda. quería preguntar a Graciano, yo tengo una... A ver, hay países, por ejemplo Japón, que es un exportador de alta tecnología en un momento que nadie va a pedir tecnología porque no sabe ni para qué usarla ni se puede salir a la calle, es un momento que hay una recesión muy grande. Los que venden autos. La Argentina, bien o mal, tiene su balanza comercial esencialmente basada en la comida. La comida es lo que menos se va a caer, porque la gente va a seguir comiendo, y los chinos, si empiezan de nuevo con la actividad, como parece que están empezando, van a seguir comprando soja para alimentar a los cerdos. Digamos, tanto no tendría que caer la economía argentina que ya está en el fondo. Pero perdón, si hasta el año pasado decíamos que el 80% del Producto Bruto Interno es justamente la economía interior y la circulación y que había que vivir con lo nuestro. Ahora vamos a descubrir lo importante. Pero los dólares que ingresan, estamos hablando, una cosa, lo otro se hace en peso y es como dice Graciano, usted imprima, si lo maneja y no se vuelven locos, es una cosa. La balanza comercial que entra de afuera, acá, los dólares que entran, es la única actividad que no se paró del comienzo. Dijeron, el campo sigue pero además de la soja, además hay gente, ¿sí? Porque no es cuestión de que los dueños de los campos o los que arriendan campos tengan una buena ganancia porque pueden exportar a un precio relativamente todavía bueno en relación a los demás precios. También en las ciudades nadie se mantiene vivo de esa manera. Y aparte, bueno, pero eso es por una cuestión de actividad. Hasta que no puedan saber cómo se reactiva porque no podés dejarla salir a la calle, la alimentación le va a llegar porque a la Argentina comida no le falta. Está bien, digamos, pero Argentina nunca fue un país al cual las exportaciones fueron lo que movieron el producto. O sea, las exportaciones como proporción del producto son bajas. Entonces no podés esperar que, aunque todo caiga, las exportaciones no te van a sostener la actividad. Claro, el mercado interno, el famoso mercado interno, está bien. Exactamente. Pero el mercado interno, y ahí vuelvo a Gustavo y la pizza, y vuelvo a Fabián, que vende cosas para el mercado interno porque no exportás, se va a caer y vos posiblemente puedas empezar a vender azulejos antes que él habilitar el salón de la pizzería. Seguramente. El sector servicios, todo vinculado. A ver, Argentina es un tipo de país en el cual ahora se ve como cuánto el Producto Bruto Interno tiene que ver con los servicios vinculados al ocio, al placer, a la salida, a la... Pero ¿y un peluquero? ¿Quién va al peluquero que le toque la cabeza? Bueno, ¿vos te dejas tocar la cabeza? Entonces, a mí me está haciendo falta. Aún cuando hay alguna reactivación económica, la reactivación económica va a tardar muchísimo en llegar ahí, con lo cual la recesión va a continuar, porque va a haber sectores que no van a estar funcionando. En promedio yo creo que va a ser mucho más fuerte los sectores recesivos, los más... va a ser mucho más fuerte la presión hacia abajo en la economía de esos sectores que la posible reactivación en sectores como los que dice él, el campo un poquito. Claramente. Los sectores estructurales se van a reactivar cuando termine la cuarentena. Pero la crisis es deflacionaria. Los sectores de servicios... Rolón, no necesariamente. Somos los primeros, o sea, somos uno de los más perjudicados. Está transporte y enseguida viene transporte y enseguida viene hotelería y gastronomía. Transporte, turismo y enseguida viene hotelería y gastronomía. Somos los más perjudicados y los últimos que la gente se va a animar a venir al salón a comer pizza de nuevo. Por eso. A reunirse en familia. Ni te cuenta que tiene un boliche, por ejemplo. Hay pequeñas cositas que nos pueden ayudar a nosotros. Yo te pido pequeñas cositas al Estado. Por ejemplo, déjame vender un mostrador. Las panaderías venden mostrador. Las carnicerías venden mostrador. Las verdulerías venden mostrador. ¿Por qué la pizzería no vende mostrador? No puede, o sea... No podemos vender takeaway. Yo quiero comprar una pizza, no puedo. No, te doy un imán, te doy un imán y te digo, anda a tu casa, llamame por teléfono que te la llevo. Para que no salga. Ya viniste igual. Anda a tu casa y te la llevo. No te la puedo vender. Está bien, pero Argentina, y Buenos Aires en particular, es una ciudad sofisticada. Ahora se ve que todas esas pymes de servicios, ¿cuántos se van a caer? Mirá, a ver, te doy dos cosas, un poco tocando el tema de la recuperación. La semana pasada hablábamos de un informe de CAME, de la Cámara de la Mediana Empresa. En ese informe, los mismos encuestados anticipan de que ellos estiman tardar, cuando se levante la cuarentena, 5 meses hasta volver a la normalidad. Entonces, imagínate que la cuarentena termine en mayo, mes 5, 5 meses más, mes 10, octubre, perdiste todo el año. ¿Quién va a tener plata para consumir? Nadie. Y a eso, déjame completar con esto. Toda la emisión esta que estamos haciendo, Banco Central para generar créditos, pagar parte de los sueldos, todo eso, eventualmente lo vas a tener que contraer, vas a tener que sacar parte de esa plata, ¿sí?
¿Cómo haces eso? Pero estamos lejos de eso, estamos lejísimos. No, yo le Está bien, pero yo ¿sabe estoy qué? hablando de la Ahí- recuperación. Ahí yo Cuando- voy a cuando lo que hay la decía Walter recuperación- recién. Las ideas son pocas, porque las ideas que están tomando son parches. Digamos, frente a la crisis tenés que tomar medidas dramáticas. Entonces digo, a ver, ¿qué reactivaría el país? Construir casas. No sé, tenés un banco hipotecario que presta a cualquier cosa para hacer cualquier pavada y no presta plata para hacer casas. Eso cuando la gente pueda salir de la casa. Claro. Sí, no, Está bien, pero a ver, Estamos pero están discutiendo de años reactivar la luz, construcción. Sí, Empiecen van a a construir casas. Empiecen a construir algo que sirva a futuro. multiplicador. Empiecen a construir infraestructura para dar laburo a la gente y muevan las industrias. Ya que las pizzerías no van a poder laburar, que laburen otras Aparte, industrias. el salario del trabajador pizzero es un salario relativamente de los más bajos, de 20, 30 a 50, 60 mil pesos. Lo gastan 100%. Ayúdame a pagar salarios porque lo van a gastar. Claro. No se los van a guardar y no van a comprar dólares. Claro. Sí, Juan Pablo. Para los economistas, una pregunta. ¿A cuánto estamos de salir a emitir Lecops y Patacones o como se llamen? Bueno, es una, no veo que eso sea tan dramático si pasa, ¿eh? No, pero aparte justamente En su momento, ahora se ve que digo, sirvió. pero Las cuasimonedas para- funcionaron Para poder bastante afrontar bien. este tipo de obligaciones, no es descabellado. Bueno, las cuasimonedas funcionaron cuando funcionaron bastante bien. El Patagón no se depreció, No, dio el Lecoq ganancia. tampoco, ganaron Porque plata, lo tenían un que, porcentaje, claro, sí, dio daba ganancia. un interés. Un interés, dio ganancia. Y realmente depende, porque hay varias causas por las cuales pasa eso. Básicamente que no se los puede depositar. Entonces no hay creación, lo que los economistas llamamos creación secundaria. De interés, claro. No es que da vuelta el mismo billete varias veces, depósito, crédito, depósito, crédito. Eso queda como, es como un vale Claro. para comprar comida. Claro. Por lo tanto, no se No es deprecia. inflacionario. Es Menos inflacionario. menos inflacionario que si emitís pesos, menos. Pero ¿de qué inflación estamos hablando? No sé, subió la inflación mes contra Bueno, mes. sí, 3% este mes, pero es... ¿Te parece poco, 3%? No. Bueno, pero no lo digas así como si fuera... No, 3%, comparado a lo que es un veníamos. montón. No, un segundito. Hay un ala de economistas que viene prediciendo la hiperinflación en Argentina desde el año pasado. Imposible. Todo el tiempo, hiperinflación. ¿Dónde está la hiperinflación? Desde ya que no me gusta una inflación del 3%. Me gustaría que fuera la misma inflación que en Estados Unidos, Alemania. No, Alemania es demasiado baja, es 0. Me encantaría que tengamos 6, 7, 8 de inflación anual. Pero por ahora es imposible. Fijémonos en la lógica. Quizá tengamos que convivir con algo de inflación. Lo que no hay que tener miedo es a emitir por riesgo a hiperinflación. Si llegara a existir No, porque ese además riesgo, si estrangulás la plata, tenés un estallido social. No, es que, a ver, hoy no lo están haciendo, me hoy cabe la están menor emitiendo. duda, no me cabe la Hoy menor están duda. emitiendo. Que hoy están Sí, emitiendo. sí. O sea, hoy ese miedo. A ver, no sé si está, pero si está, tampoco le están haciendo caso. Entonces, emitir están emitiendo. Y déjame cerrar un poco lo que decías vos de las cuasimonedas. Yo no comparto tanto, porque digo, en medio de toda esta ensalada de problemas que tenemos nosotros, sumarle un condimento más de las cuasimonedas, que ¿cuántas van a ser? ¿24? ¿Una por provincia? No sé. No, me parece que lo que están discutiendo es hacer un fondo para que las provincias puedan pagar deuda, no cuasimonedas. Entonces yo lo que digo es sumar un condimento más a todo este desastre llamado economía argentina me parece muy riesgoso, muy riesgoso. Está bien, pero igual la cuasimoneda, cuando la emite uno, es como un gobernador determina. Pero dice, escúchame, mire, si la voy a hacer para pagarme la... Espere, es muy genera técnica la inflación. cuasimonedas. Espere, Entonces, a ¿por qué ver, no Aragón. cambiamos todo el billete Espere. peso por la cuasimoneda y ya está? Muy técnico la cuasimoneda. Aragón. Si fuera tan fácil, hace eso. Espere, che. Políticamente, ¿el gobierno está poco activo, lo ves poco activo? ¿O lo ves centrado en la cuarentena y lo otro le viene lento? Y yo lo veo centrado en la cuarentena y políticamente muy cómodo, y no lo digo en sentido crítico, es muy cómodo porque es así, muy bien sostenido, porque la oposición prácticamente no es oposición, está alineada detrás del problema del coronavirus, que tampoco este es un error de la oposición, es lo que tiene que hacer la oposición claro. en la situación. Porque Nada de lo que dice es crítico. si se aparta del gobierno y le sale mal, ahora, ahí están jugando con muertos. Ahora, Rolo, hay una combinación de cosas a futuro, no inmediato la semana que viene, pero sí a mediado, un par de meses, cuando el coronavirus, la pandemia o la epidemia en Argentina se tranquilice,
y la economía empieza a tener serios problemas, esa unidad con la oposición se te rompe. Y va a capitalizar un sector de descontento social que va a ser fundamentalmente clase media y media baja, y ahí sí tenés una tensión social creciente en términos políticos. Esto es previsible, es inevitable, porque en definitiva la crisis económica llega y va a llegar. La única manera sería que el gobierno, como dice mi amigo acá Graciano, imprima y sostenga el consumo y la capacidad de consumo de prácticamente de todo el mundo. No tengo la menor idea en cómo se puede hacer eso, porque la economía no es... Pero digo, si vos le sacás la plata a la gente y además después se le va la preocupación por el coronavirus, bueno, ahí tenés una tensión social creciente que lo va a capitalizar la oposición. ¿Perdón? Muchachos, les agradezco el debate y ahora vamos a pasar a una un poquito más conspirativa, porque desde Estados Unidos sobre todo, uno dice, bueno, es la pelea de Estados Unidos contra los chinos, que le quieren echar la culpa del coronavirus, pero esta semana se conoció un detalle bastante interesante. Documentos desclasificados del Departamento de Estado emitidos en el año 2018 contaban la siguiente historia. Contaban, no. Habían ido científicos estadounidenses y diplomáticos estadounidenses a un laboratorio. ¿En qué ciudad? En Wuhan. En esa ciudad había un experimento con coronavirus. ¿Les suena? Esos coronavirus eran de murciélagos. Estaban trabajando con coronavirus de murciélagos en un laboratorio de virología de Wuhan. Demasiadas coincidencias. Lo más notable es que en aquel momento los científicos y los diplomáticos estadounidenses escribieron cables que calificaron de sensibles, que es como el paso previo a que sean confidenciales, sensibles, donde decían que las normas de seguridad de ese laboratorio de Wuhan no estaban a la altura de las circunstancias como para hacer un experimento con un coronavirus que saliera de murciélagos. ¿Les suena conocido? There has been a continuous occurrence of pneumonia cases of unknown cause. The notice issued on December 30, 2019, clearly required all medical units to report similar cases of unknown pneumonia. On January 26, the Institute of Virology of China CDC announced that 33 of the 585 environmental samples from the Huanan seafood market were found to contain the novel coronavirus nucleic acid, and the virus was successfully isolated from the positive culture samples, suggesting that the virus originated from wild animals sold at the market. Major discoveries that a total of 41 patients were counted in this paper, and 14 of them proved to be unrelated to the seafood market, accounting for more than 1/3. No one sells bed at the seafood market too. The numbers that we're getting from China about new infections and deaths are highly suspicious. We know that Beijing, for 6 weeks in December and January, suppressed information of the epidemic. And then when they officially acknowledged it on January 20, they then started a campaign of suppression of information. Hard to see proteins 100% identical when the virus jumps species. And so that was suggesting maybe the virus could be generated with a reverse engineer process. Can't possibly be a natural mutation. It almost certainly is a recombination event that was laboratory driven. So that research has been going on at Wuhan and published since 2007. And clearly, if that spike protein from SARS weren't on the new COVID-19 or SARS-2, it wouldn't be able to enter human cells. According to a February 28 report in the South China Morning Post, the Shanghai P3 laboratory, which first shared the Wuhan coronavirus genome with the world, was ordered to close by authorities, impeding further research on the virus. Existing virus samples must be destroyed. Information on the samples, related to papers and related data, are all prohibited from release. It ignored it for 6 weeks. It allowed it to spread around China. It tried to get other countries to not protect themselves. This is dangerous, irresponsible behavior. Eran acusaciones más bien políticas, y ustedes ya saben, Donald Trump le quitó los fondos a la Organización Mundial de la Salud porque dice que es pro-China, pero en algún momento, en el comienzo de la pandemia, se dijo, che,
qué raro que justo salga de una ciudad como Wuhan, que tiene un laboratorio especializado en virología. Es más, en un momento dado se dijo que una de las hipótesis que se estaba estudiando sobre cómo había pasado el coronavirus de los animales con los que se experimentaba a los humanos no era la famosa sopa de murciélago, sino que había pasado porque los empleados de ese laboratorio, para ganarse unos mangos, habían ido a vender los animales al mercado de especies famoso de Wuhan, que es el que clausuraron en un primer momento cuando se conoció el coronavirus. Todavía todo eso está en discusión, pero lo que no está en discusión es que había documentos previos de científicos estadounidenses que colaboraban con el laboratorio de Wuhan y que decían, che, muchachos, acá no están dadas las condiciones de seguridad. A ver, el doctor Salemi, ¿qué se dice en el mundo médico sobre cómo nació esto? Mira, la verdad que hoy estuve leyendo el Washington Post, donde salió un artículo muy real de todo esto que estás diciendo, que el paciente cero es un técnico del laboratorio virológico de Wuhan. Ah. Hoy salió en el Washington Post. O sea, no es que lo está diciendo cualquier otro... Sí, es el Washington Post el que divulgó los documentos secretos, es el que viene con toda, estos. Claro, es el que viene con toda esta investigación. La verdad que, a ver, no es descabellado no es que el Washington pensarlo. Post es un diario pro-Trump, aclaremos, digo, porque Trump lo putea cada 2 días. No, por eso. Inclusive también lo agregó la cadena Fox en sus noticieros, también lo agregó y bajó esta noticia. O sea, que se estudia si el caso cero no fue un técnico del laboratorio de Wuhan. De Wuhan, exactamente. No es descabellado pensar que puede ser una de las posibilidades, ¿sí? Un mal manejo de lo que es la tecnología en seguridad dentro del laboratorio que te puede dar la transmisión de un virus a uno de los técnicos y eso desparramarlo por toda la sociedad. Esto no es lo mismo que una hipótesis conspirativa, que digan los chinos hicieron este acto, mandaron el virus entre ellos para después vender la vacuna. No, eso es más conspirativo. Sería descabellado, sería irracional pensar que alguien puede hacer esto a propósito. No se me ocurriría pensarlo en un mundo como el que vivimos, no lo sé, Pero en cualquier caso, lo que sí está en discusión es que el lugar, Wuhan, laboratorio de virología, trabajaba con coronavirus en una mutación que había en murciélagos a partir del SARS. El SARS, por eso se llama COVID-2, este coronavirus, porque el 1 era el famoso SARS. El del SARS de la pandemia del año 2010. Que no se expandió tanto. Lo que sí se demostró es que no es una creación de laboratorio desde que no está inventado Claro. por el hombre. Los propios norteamericanos, ya hay un grupo ahora que en Estados Unidos dice no es una creación porque si fuera una creación se notarían determinadas particularidades en la secuencia. Pero sí puede ser una manipulación de algo que descubrieron y que estaban manejando. En cualquier caso, algo se estaba haciendo en ese laboratorio y ahora todas las miradas están puestas ahí. They successfully isolated 3 viruses from bats, one of which had an S protein that integrated with human ACE2 receptors. This effectively demonstrated the human infection of SARS-like viruses to humans without the need of an intermediary host. Simon Wayne Hobson of the Pasteur Institute in France expressed deep concerns. He told Nature, if the new virus escaped, nobody could predict the trajectory. Propagation could happen anywhere. So her work proves or strongly supports the hypothesis that it could not possibly have been generated in a natural zoonotic transmission, but had to come from a hospital setting, the laboratory setting, almost certainly the biosafety level for Wuhan Research Facility. They were working on developing a coronavirus for the human host, which, leads you to question, why would you be creating a coronavirus that can infect humans? What would be the purpose of that research? Is it for a weapon? Is it so that you can then create a vaccine that you are the sole recipient of the profits from? At the same time, authorities sealed off all virus samples, prevented international experts from joining the investigation, and used national television to slander doctors such as Li Wenliang, who disclosed the outbreak for spreading rumors. February 3rd, Dr. Wu Xiaohua blew the whistle using his real name that Xi Zhengli's haphazard laboratory management may have led the Wuhan 'Wuhan 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 'Wuhan
Pero ¿cuánto cuesta? Esto es lo que yo les había empezado a contar en el editorial. ¿Cuánto cuesta entrar a atender, no a curar, entrar cada vez que entra una persona a tratar, un paciente contagiado de coronavirus? El doctor Salemi nos ha traído estas cifras que para mí son escalofriantes. ¿Vos decís que cada vez que entras a una sala donde hay un paciente enfermo, tenés que ponerte todo esto y después tirarlo? Claro, a ver, no todo. Hay cosas que se pueden reesterilizar y reutilizar, pero lo que es gran parte de este equipamiento es descartable. ¿Todo esto? Los no, mira, por ejemplo... ¿3.300? No, hay cosas que sí. Por ejemplo, la careta tiene un precio un poco más elevado de lo que se ve por ahí generalmente, lo que comercializa. Lo que pasa es que este tipo de careta se puede reesterilizar sin ningún problema múltiples veces. Bien. Entonces ese costo queda absorbido. Pero bueno, por ejemplo... Las antiparras también, supongo. Las antiparras también, bien. ¿sí? ¿Barbijo quirúrgico no? Los barbijos quirúrgicos no, y el N95 tiene un tiempo de vida de 8 horas de filtración, después empieza a perder su capacidad, ¿sí? Que ese es lo más caro de todo el equipo, porque ese es el que no se puede reesterilizar. ¿Ese uno por día? No, ese es 8 horas de turno. Sí. Yo entro a una habitación 2 horas, lo guardo sellado, lo dejo y lo vuelvo a utilizar las otras 2 horas. Porque este es un bien, de hecho, esto es el bien más escaso que existe hoy en día. ¿Por qué? Porque las empresas que lo fabrican, ¿sí?, a nivel mundial, se están quedando sin insumos. Y puede ser que no haya quien no hay que insumos, fabrique los porque si no insumos. están fabricando. Se están quedando Y el sin primer insumos. mundo. Sí, bueno, el tema es ese. A ver, hubo mexicaneadas de aviones para quedarse con los barbijos. Bueno, de hecho, por eso la Argentina ya está volviendo. El primer avión que mandó la Argentina a China fue un avión casi militarizado para que no le mexicanearan los insumos, porque, por ejemplo, había un avión que hacía una escala en Miami y le decía, el gobierno de Estados Unidos decía, ¿esto dónde lo llevan? A Turquía, no, se queda acá. Viceversa, en Turquía tocaba un avión en un aeropuerto, decían, ¿dónde iba esto? Alemania, no, se queda acá. Claro, bueno, por eso. Entonces, de ahí hay recomendaciones de estas empresas que están fabricando este tipo de barbijos. Recomendaciones, ¿sí? Ten en cuenta esto, no son normativas todavía, porque este barbijo no se puede reesterilizar. Hay un montón de algoritmos que están proveyendo ahora estas empresas para decir, bueno, vamos a poder hacer esto, se puede hacer esto, pero lo único que garantizamos es la decontaminación, no la reesterilización y tampoco la capacidad de filtrado. Entonces, ¿qué pasa? Vos reesterilizás esto, pero no sabés si se te está filtrando bien. Bien, esto. La bata hidrorrepelente, eso sí es descartable. Ese es el primer... Cada vez que entras... Tenés que ponerte una. Y salís y te la tenés que sacar. Y cada vez que entras vos como médico, el camillero, la enfermera, sí. Vos, por ejemplo, para el de la limpieza. Exactamente, para pronar un paciente, para darlo vuelta boca abajo, para que respire mejor, que es una técnica que se está usando mucho, entran por lo menos 4 personas. Entonces vos tenés que entrar 4 personas vestidas así. Por 5 minutos y lo tienen que sacar y tirar. Exactamente. Sí. El mameluco. El mameluco, hoy en día tenemos un montón de ofertas de mameluco, ¿sí? Lo que pasa es que yo justamente puse esta marca acá porque es la única que cumple con la normativa. Es muy importante 950. Eso. ¿Y cuánto dura un mameluco? Una sola vez, es descartable. ¿Cómo una sola vez? Sí, una sola vez. No se puede reesterilizar. ¿Una sola vez que es un día? No, te lo pones y vos salís y te lo tenés que sacar porque toda esta parte entra en contacto con virus. El virus anda dando vuelta dentro de la habitación. Flota. Exactamente. Entonces todo esto entra en contacto. ¿Sí? Tu espalda está descubierta porque la bata no te cubre toda la espalda. Si lo haces con gente curada, el día de mañana podrías ahorrarte todo esto. Digamos, si gente que ya tiene el virus y no... El tema con la gente curada, supuestamente, con el tema que tiene inmunidad. Primero se están haciendo las inmunoglobulinas, que son los de la detección de la inmunidad. ¿Sí? Y no se tiene claro, porque esto es un virus que empezó hace 4 meses, ¿cuánto tiempo te dura? Yo me puedo haber contagiado, estoy inmune supuestamente, pero de acá a 15 días me bajaron las inmunoglobulinas, que es la IgG, la que se llama, la inmunoglobulina que te da la inmunidad, y me vuelvo a contagiar. De hecho, hay casos registrados en China de recontagios. Sí. Hay que tener cuidado con eso. Seguimos con la cuenta. Sí. Bueno, guantes, botas. Las botas... Eso es un presupuesto, querido. Sí, es caro todo esto. Las botas se usan y se tiran. De hecho, a ver, aparte de esto, hay tú en entrenamiento para saber ponerte y sobre todo para poder sacarte esto, que es lo más importante. Entrenamiento? Y tenés que entrenar. Pues no cualquiera, tenemos que hacerlo de a 2, en espejo. Una persona me tiene que estar viendo, sobre todo cuando yo me lo saco, porque el riesgo ¿Para que de no sacarte... toques un lugar equivocado? No solamente eso, el riesgo de sacarte mal esto es que vos te contagies.
Si no te tenés que bañar, claro. Si no te tendrías que bañar cada vez que te lo sacás, ¿no? No, es que te tenés que bañar. Ah, te tenés que bañar. Aparte te tenés que bañar. O sea, aparte te tenés que bañar. O sea, no solamente eso, sino te tenés que bañar. A ver, en un... digo, esto es un gastadero de plata. Y es que, bueno, ese es el problema, el recurso en salud. El tema no llega a ser la enfermedad, sobre todo para los médicos. Nosotros no tenemos miedo, pero el tema es la cantidad de plata que vamos a gastar en todo este movimiento. Esta semana hubo, y lo comentábamos también en el comienzo, mucha preocupación porque hubo una clínica aquí donde hubo también creo que 15, 20 casos y también el Hospital Belgrano en la provincia de Buenos Aires, donde había ido el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires a participar de un acto sobre las obras que se estaban haciendo y un montón de profesionales de ese hospital incluso terminaron internados. Quiero sumar aquí a la conversación a Fernando Corsiglia, es médico y es miembro del SICOP, el Sindicato de la Salud y de los Médicos de la provincia de Buenos Aires. Preocupado por todo el Belgrano, ¿cuál es tu lectura de lo que pasó? Ni hablar, está en el centro de esta cuestión. Yo creo que han concurrido unas cuantas cuestiones. Una que nosotros señalamos como capital es el pluriempleo de la inmensa mayoría del equipo de salud. Se trabaja en 2 o 3 lugares un mismo día. Se trabaja 12, 14, hasta 16 horas día. Se lleva de un lugar a otro. No es un problema de equipamiento. Espera, no te lleves acá a los astronautas. No terminé. Estoy empezando por el primero de los problemas. Digo, ese es un problema Déjame los grande, astronautas. que además nos desgasta fuertemente. La otra cuestión fundamental es esta, equipos de protección. ¿Qué estamos viendo? Estos equipos. A ver, nosotros tenemos más vale esto. Por ahí tenés uno, pero no tenés tantos para todo el... A ver, o 2 o 3. El problema es que lo que hemos recibido hasta ahora, hay un compromiso de que haya más. Ahí se ha puesto mucho en el avión que viene cargado con muchas cosas desde China y en principio se está hablando de algunos otros. Pero en verdad, hasta ahora, a los servicios de salud ha llegado un número bastante pequeño, bastante escaso. Y lo que vimos también es que es de un material, sobre todo camisolines, bastante pobre. Y eso de algún modo genera muchas dudas, porque lo que nosotros, además de protegernos, seriamente lo que necesitamos es estar seguros para poder trabajar, seguros para poder asistir, teniendo en cuenta esta situación. Te voy a hacer una pregunta de bestia, pero sabrás entenderme. ¿Cómo es posible, si todavía no hay tantos contagios, si no hay tantos enfermos, que en un hospital como el Belgrano haya habido 20 contagiados entre médicos y enfermeras? Yo mencioné 2 cuestiones. La cuestión del pluriempleo y la cuestión del equipo de protección. Voy a mencionar la tercera, que para nosotros también ha sido muy importante, que tiene que ver con la capacitación. Esto que se estaba diciendo recién de cómo utilizar el equipo, cómo vestirse, cómo desvestirse, cómo protegerse. Si yo supiera lo que me viene rompiendo la bola con eso, con que el doctor, mirá, me tiene, desde hace un mes me tiene harto con eso. Nosotros en SICOP hicimos un relevamiento que contuvo más o menos unos 40 servicios hospitalarios de la provincia de Buenos Aires. En verdad, en el 85% de los servicios había habido capacitación. Lo que nosotros creemos es que hay que ajustar mucho con respecto al tema de capacitación, que hay que entrenar, que hay que hacer simulacros. No te olvides que la capacitación no siempre es eficiente. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque... Sin duda. Si nosotros, si nos basamos en lo que dice la OMS, solamente eso, siempre a la OMS está llegando tarde. De hecho, muchos de los cuestionamientos políticos hacia la OMS es que están llegando tarde. ¿Sí? Y todas las normas vienen llegando tarde. Entonces, ¿qué pasa? Si vos te basás solamente en lo que dice la OMS, la capacitación es deficiente. ¿Por qué? Porque los equipos de protección son deficientes según ellos. ¿Sí? Según lo que te dice la normativa de la OMS. Hay que ir siempre un poquitito más. ¿En qué nosotros nos estamos basando? Y en colegas nuestros que tienen este problema en Europa o en Estados Unidos, donde obviamente la capacidad de adquisición de estos productos es mucho más fácil. No le falta plata. No son la provincia de Buenos Aires. Claro, no somos, no son la Argentina. Ahora le falta en general. plata, ¿eh? A Nueva York también le falta plata porque está explotada, ¿eh? Ahora le falta plata a todo. Pero es que le va a faltar, o sea, vos con estos valores, a ver, estos valores son mundiales, no es que solamente porque Argentina es caro. ¿Sí? Estos valores son mundiales, el costo en salud que va a tener esta pandemia es altísimo y se sigue creciendo exponencialmente. A ver, espera, quiero volver un poco. Sí. Hoy tenemos una discusión puntual y específica por, si se quiere, uno de los elementos más baratos, que es el barbijo quirúrgico. Hoy hay una discusión que está bien, están estableciendo las sociedades de infectología y demás, pero que de algún modo son una preocupación del personal, que es la utilización del barbijo quirúrgico intrahospitalariamente. También, pero y hay una discusión en la que nos retasean el suministro y de algún modo no están todos los disponibles que necesitamos. Pero si en un hospital con pocos enfermos, como el Belgrano, se enferman 20
Esto te pasa en el momento más alto y tenés que cerrar el hospital. A ver, ahí se ha caído una parte del equipo de salud que en situación de pandemia alta o de mucho más número de pacientes sería tremendo, porque además, al menos en la provincia de Buenos Aires, creo que en buena parte de los servicios en el país no tenemos una segunda línea de asistencia Por eso te esperando digo. para reemplazar a quienes caigan. Pero perdóname, ¿cuándo se supone que se contagiaron? ¿Cuando se pensaba que esto no era tan contagioso o pasó ahora que ya estamos todos ahora. Pero está bien, ahora se descubre. Bueno, la verdad, pero ¿qué se supone que el contagio general, cuándo fue? En el Belgrano se desconoce cuál es el primer caso infectado. cero. El paciente Igualmente, cero. Está bien, pero yo te digo otra cosa. Ahora, está claro que hubo un montón de situaciones que concurrieron para que haya 15, 20, y donde Está bien, además y te de agrego- falencia del sistema. Pará, otra misma. te agrego otra cosa. El Hospital Belgrano está rodeado de villas de emergencia. El gran temor, lo dijo Ginés González García con los diputados, un brote en el conurbano sería inmanejable. Me vas a decir que nadie se contagió, todos los que se fueron a atender al hospital le tomaron contacto con los Lo veremos- contagiados, lo veremos en los volvieron a su próximos días. casa. Digo, ahí Lo hay veremos en las una próximas bomba de semanas. tiempo que puede estallar o no. Una grandísima preocupación. Y además porque, como muchos pacientes son asintomáticos, la verdad, si no hay mayor... Nosotros lo que estábamos diciendo, y ahora se empezó a hacer el Belgrano, es que había que testear a todo el personal. Porque es la única forma de saber. Y el que da positivo tiene que salir de la línea de asistencia. Me parece que hay que amplificar esa posibilidad porque nos va a permitir tomar mejores decisiones. ¿Preocupado por una cosa así? ¿Y qué te parece? Lo que pasa es que no tenemos la gran cantidad de test que necesitamos para hacer. Lo que deberíamos tener ahora es empezar a hacer análisis de inmunidad a todo lo que es el personal de salud también. Porque eso te va a dar una idea si vos ya estuviste en contacto, estás recuperado, fuiste asintomático y en base a eso hacer un discernimiento de la población que puede ir a atender. Hay otro tema que son los test rápidos que están viniendo ahora. ¿Sí? El test rápido es mucho más barato, vale un tercio de lo que vale la PCR, pero ¿qué pasa? Solamente te sirve para hacer un estudio de cuál es el estado de salud de la población. Los test rápidos, si se hacen masivamente, ¿pueden ser una manera para ir entendiendo, ir relajando la cuarentena? No sé si para relajar la cuarentena o para tener un diagnóstico de cómo está la salud de la población. ¿Tiene más error que el otro? Obvio, son mucho menos sensibles. ¿Cuánto más? Un 40%. Claro, ahí el que te da positivo es certero. El problema son falsos negativos. Pero podría ayudar bastante a focalizar. Bueno, ahora, no me discutan entre ustedes, che, que le voy a tener un zapatazo. Pero es como tirar una moneda y a ver lo que cae. Más menos 40%. Yo te Pero traigo es para ver... No, pero en el positivo es el 100%. El que te da positivo... Pero el tema es el falso negativo. Ese es un dato importante. Eso es otra cosa. Perdón, había Hay entendido. falso negativo, porque todavía no Se me se alborotó la tribuna. Se me alborotó la tribuna. Está mal. Esperen, otro de los puntos de contagio, que esto también se sabía en todas partes del mundo y está llegando acá a la Argentina, es el contagio en los geriátricos, muchachos. Claro. Porque se sabía que los geriátricos eran un lugar peligrosísimo, que había que tener cuidado con los geriátricos, y volvió a pasar en la Argentina. El virus sigue cebándose con los más frágiles. Al menos medio centenar de ancianos han fallecido en las últimas horas como consecuencias de brotes de COVID-19 en varias residencias de Madrid, Vitoria, Barcelona y Ciudad Real. Había que cuidar especialmente a los viejos que están en los geriátricos, se sabía, pero pasó en Ciudad de Buenos Aires, hubo que sacar a todos los ancianos que estaban en un geriátrico y llevarlos a hospitales porque un paciente falleció contagiado de coronavirus y hay otros más. Europa blinda sus residencias de ancianos y centros de mayores frente al coronavirus para proteger a un colectivo extremadamente vulnerable a la epidemia. Hay en estos momentos 21 ancianos y 6 empleados que dieron positivo, justamente aquí donde estamos ubicados, este geriátrico de nombre Santa Lucía. Han fallecido 20 ancianos, más de 70 están contagiados por coronavirus en un asilo. Se llama Residencia Monte Hermoso, está ubicado en Madrid. Hasta el martes los afectados no estaban siendo trasladados a ningún hospital y fallecían en el mismo centro. El fin de semana contábamos que en Saldán, provincia de Córdoba, un médico asintomático contagió a todo un geriátrico en ese pueblo de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba. Hace un mes Cristian de Alessandro vino a este programa y casi, mitad llorando, mitad a los gritos, estaba desesperado por lo que estaba pasando con los geriátricos. Y la verdad es que tenías razón. Bueno. Algunas cosas se cumplieron. ¿Qué salió mal? Todo. Y esto es claro, todo. Y todo lo que va a salir mal, porque uno lo está advirtiendo. Y lo venden como la panacea. Hoy,
escuchamos al Alcornoque de Larreta anunciar esto de la medida de 70 años y a noticiar lo propicioso del voluntariado. Y yo te digo, Rolando, lo que va a pasar. Acá, en todos los medios, han dicho que el 89% de los delitos en la ciudad de Buenos Aires disminuyeron por el coronavirus. Y lo venden como que esto es súper seguro desde el PAMI y desde el gobierno de la ciudad. Los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, aislados, sacados de la realidad, que supuestamente van a llamar por teléfono y preguntarle al gobierno de la ciudad que le den un voluntario. Pensemos mal. ¿Dónde van a ir los chorros? ¿Le estamos dando de comer a los delincuentes? O sea, ¿te parece que es un peligro? Claro que es un peligro. El servicio del voluntariado es un peligro. Pero es un peligro. A ver, ¿cómo se soluciona esto? El gobierno de la ciudad que tanto quiere voluntariado, que se ponga plata, o que el gobierno nacional ponga plata en los cuidadores domiciliarios. El gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores, que depende de Desarrollo Social, el gobierno de la ciudad, las provincias y algunos municipios tienen un registro de cuidadores domiciliarios que hicieron cursos y que están capacitados para atender. Que le paguen, que tanto que el ministro dice que hay que hacer las changas, que le paguen. Pero, ¿Quieren voluntariado? Espera, ¿quieren voluntariado? Que el mismo personal del PAMI, que hoy está en cuarentena, del ANSES, que está en cuarentena, o del gobierno de la ciudad, tenga un registro y llame y se hagan cargo los mismos empleados que están en cuarentena para asistir voluntariamente, que no es voluntario porque tienen que trabajar. Están cobrando. Con teleasistencia. Ahora, vamos con los geriátricos. El 30% de los geriátricos que están relevando en España, después de todo el quilombo, el 30% de los adultos mayores que le hicieron el test masivo dieron que eran asintomáticos. Y el 15%... O sea, que se salvaron. Sí, tenían el virus, pero los tienen que aislar porque si no contagian al resto. El 15% del personal, que acá están los médicos y está diciendo que tienen pluriempleo, imagínense, acá el médico, la enfermera, el personal de limpieza que tienen que salir a laburar por todos lados para poder ganar el mango y que no hay... Lo aislaron a los viejos, pero no está efectivizado el ingreso del personal y o ahí sea, el protocolo... En los geriátricos están aislados los adultos mayores, pero no el personal. Bueno, y esos son los que le meten el virus. Claro, el 15% de ese personal era asintomático. Por ende, el 15% de los médicos, de los que ingresamos, todo, estaban contagiando a los adultos mayores. Imagínate acá, que no hay control municipal, que no hay control provincial, que no hay control de un corno. Lo que va a pasar. Que como pasó en Moreno, están encima en la clandestinidad. Claro, porque acá hay geriátrico clandestino. Claro, porque acá está fuera de la ley. Y que en la realidad entramos en una situación de que los médicos, yo no soy médico, están hablando de esto, de lo que vos mostraste. Claro. Está bárbaro, pero en España, en Francia, en Italia, están pidiendo que ese personal que está con los adultos mayores sea equiparado a un médico o un personal sanitario. O sea, y cueste todo esto. Si le dieron una cartulina acá a los médicos, no le dieron una cartulina. Entonces, a ver, volvamos al punto. Si está pasando todo esto, se los estamos advirtiendo, y encima saca el Alcornoque de Larreta esta medida disparatada porque hay una cuarentena ya hoy. Hoy no podemos salir. Bueno, fue y si tal el salimos, rechazo que retrocedieron. Pero si salimos, Rolo, es porque tenemos una excepción de la casa al trabajo y del trabajo a casa. Entonces los adultos mayores saben que no tienen que salir. Y perdóname, y con esto redondeo. La red de adultos mayores que yo tengo no sale porque sabe, y si tuvieron que salir es porque el viernes le abrieron las puertas, que yo te dije que lo que iba a pasar hace una semana, que los viejos no cobraban, salieron como gallina en el corral para poder cobrar lo que le correspondía. Y si salen es porque el gobierno no les prorrogó las deudas, porque 70 años. Pero si cobrás más de 2 salarios mínimos, te cortan la luz, el gas, igual. Entonces vos tenés que prorrogar, aunque sea. Y cuando hablaban de la constitucionalidad e inconstitucionalidad, el juez no es una máquina. El juez es una persona de carne y hueso. Y esta situación de emergencia excepcional mundial
Ningún juez va a decir, señores, el que no puede pagar el alquiler, no lo pague. Veremos, pero no hay una máquina detrás de una persona. Y esto es una cuestión excepcional. ¿Preocupado por cómo se tratan los adultos mayores en los hospitales cuando llegan enfermos? No, bueno, sí, claro. Nosotros tenemos falencias del más diverso tipo. Entre ellos es la capacidad de una atención adecuada. En la inmensa mayoría de las situaciones tenemos poco personal, pocos insumos y una infraestructura inadecuada. Claro que las personas más vulnerables están en peor situación en relación al resto. A ver, es un cuadro muy complicado que lleva muchos años de desinversión, de falta de presupuesto y demás. La pandemia nos toma en este momento, como nos toma. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, ahora se ha prorrogado, no tenemos presupuesto para 2020, pero en el 2019 tuvimos el presupuesto más bajo de la historia sanitaria provincial. Por eso, 5.5. Eso implica cómo está nuestro servicio Por más de salud. que pongan parches ahora, hay cuestiones estructurales que no se llega nunca. La inscripción que hizo la provincia para personal nuevo en función de la contingencia COVID tuvo éxito porque tuvo unos 20.000 inscriptos. 100 de ellos, solo 100 son médicos. ¿Hay personal suficiente para atender todos estos lugares, esas camas que se ven en Tecnópolis, en provincia? ¿Hay personal de enfermeras y de médicos suficiente para atender eso? No hay personal o enfermeras suficiente para atender lo que tenemos como capacidad ¿Y instalada. entonces con qué se va a atender eso? Yo entiendo que esos lugares están definiéndose como lugares de aislamiento de pacientes no complicados. Pero alguien tiene que estar, tiene que haber médico, tiene que haber enfermera. Claro que van a enfermera. necesitar controles que habrá que organizar. La verdad No te olvides. Esas camas que, por ejemplo, yo sé que hizo un centro muy interesante, Tigre, que está preparado para recibir lugares, a asintomáticos. Ahora, todo esto que estabas poniendo acá, ¿con qué gente? Yo te puedo dar Tiene que estar vestido a ser astronauta también. Tiene que ir vestido de astronauta para atenderlo. A los 500 tipos tenés que tener 500 trajes. ¿Y a vos te gustaría entrar a un lugar donde te podés contagiar? No. Por eso, entonces... ¿Yo te puedo dar una solución? Por lo menos del área que yo veo, el tema de los geriátricos, que yo la propuse y se la pasé y te lo dejé a vos. Vos no vas a reemplazar un médico, un enfermero, un psicólogo, un trabajador social, pero hacer un convenio con las universidades públicas y privadas para tomar a los estudiantes de los últimos años de la carrera, para que cuando el primer eslabón, el primer frente de batalla esté contagiado, porque si a los médicos le están dando una cartulina, imagínate lo que pasó el otro día, por lo menos tengas, no como personal médico, enfermero, sino como auxiliares, adentro de los geriátricos, personal de apoyo. Sí, pero no solamente son los geriátricos, también los geriátricos y los centros de aislamiento. Ahora, yo te voy a contar un caso. Acá al doctor no le gustó nada. No, los voluntarios no reemplazarán. No, yo no estoy hablando de voluntarios. Yo no voy a ir a hacer de voluntario en un hospital, pero sí una persona que estudió último año de la carrera. No, pero ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Dentro del geriátrico, yo no hablo del hospital. No, ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Es que no hay capacitación y no hay entrenamiento. Entonces, vos no podés agarrar a un estudiante del último año y decirle, bueno, vos te vas a recibir de médico, vení a ayudarme acá. ¿Sí? Porque no tiene un entrenamiento. Primero no tiene formación, ¿sí? Pero solamente la carrera. Pero en este quilombo que no hay personal, no, es que justamente estás exponiendo a más gente. Más daño todavía. Claro, estás exponiendo a más gente a contagiarse. Lo mismo. ¿Cómo? Porque en España, por ejemplo, la situación era que se enfermaron todos y después no tenía personal para atender. Están llamando a médicos del MIR, todo eso. Por eso es el despelote que tienen también en Europa. Yo no estoy hablando de los hospitales, yo estoy hablando de los geriátricos. En España están llamando a médicos sin el MIR hecho, sin rendir la... ¿Qué es el MIR? El MIR es cuando terminás la carrera y rendís para entrar a alguna especialidad. ¿Sí? Residencias. Sí, para entrar a residencias. Médicos de último año, ponele de la carrera, están llamándolos para que los ayuden a bueno, entonces... Pero ¿sabes qué pasa? El tema es, porque se quedaron sin... Siguen con el problema. No es que mejoraron algo. No, yo no estoy diciendo que van a mejorar. Entonces vos estás exponiendo a... Pero bueno. Pero si vos tenés, vos tenés que tratar de contener. Batalla ocupado porque está contagiado, adentro de los geriátricos, ¿quién lo atiende? Ahora, yo te voy a pasar un caso, no te voy a decir el lugar. Una clínica privada que atiende PAMI. Director médico con coronavirus, adentro de la clínica. A 1 kilómetro hay una residencia de 100 adultos mayores, cama, que se atiende por PAMI. ¿Alguno de esos no fue? Y a eso de las 100 camas no estarán contagiados. Entonces, la realidad es que esto es una bomba latente. Yo no por estoy eso diciendo, por eso es que el gobierno solo quiere cuarentena. Yo no estoy diciendo que, mis propuestas no son, yo no estoy diciendo, yo no soy sanitarista, pero sí veo que en el primer frente de batalla, en los geriátricos, se quedaron sin personal. Francia, Italia, Estados Unidos, bueno.
Acá va a pasar peor. Acá va a ser peor. La cuarentena está bien, hay que sumarle los equipos de protección, las mejores condiciones, es decir, todo lo que, si se quiere, falta o que todavía está faltando. A la cuestión de los lugares de aislamiento. Porque vemos que todos los municipios, no sé, Lanús habilitó 1000 camas, Matanza habilitó 2500 camas, en Tecnópolis hay no sé cuántas camas. Hay camas, las camas están, los lugares de aislamiento están. Cuando supongamos que haya ahí 500 enfermos, ¿quién los va a cuidar? Yo siempre hablo de Florencio Varela. Si no porque sabemos, es el lugar estamos jodidos. Es el lugar que más conozco, ¿no? Y digo, nuestro centro de salud, 40 están en los barrios y dispersos en la inmensidad de Florencio Varela, se han quedado en los últimos 2 años, en su inmensa mayoría, sin profesionales médicos, pediatras, porque clínicos. ahora se ve el costo de pagarle mal, ahora se ve el costo de pagarle mal a los profesionales de la salud pública. Y precarización y demás, ¿no? Ahora se ve el costo de haber ajustado en salud pública, de haber ajustado en haber maltratado a los médicos, de pagarles nada, se fueron a la medicina privada. 40.000 pesos el salario inicial de un trabajador profesional de la salud en la provincia de Buenos Aires por 36 horas semanales de labor. Hoy. Con eso iniciás. ¿Quién va a iniciar? Está bien, pero aún... Ahora estamos en el medio del baile, ¿no? Está bien, pero en la foto de hoy, ¿no hay profesionales suficientes de la salud en el sistema público para atender esos lugares de aislamiento? A ver, yo digo que faltan 2.000 en nuestros hospitales. Y acá hay nuevas camas. No sé dónde lo va a Claro, poner. no sé. Entonces, ¿para qué las están haciendo? Es muy interesante la pregunta desde mi punto de Pero de es situación. una cuestión No matemática. tiene Si le respuesta. faltan 2.000, ¿cuántos hospitales En los hospitales. tiene? 80 hospitales ¿De cuántas públicos camas? de la provincia. ¿Cuántas camas cuentan? La verdad, estamos ahí con las terapias, de terapia hay 1.000. ¿Y cuál es 800, el riesgo de 900. o el promedio de posibles infectados generales no de tengo el último dato. médico personal? Doctor, que bueno, puedan caer. El tema del el número de infectados siempre es el 10% de los médicos. Del total. Son los claro, es el que está de hoy baja. es 14, ¿eh? Hoy, Sí, hoy pero- 14%. pero No, hoy- bueno, pero hoy es distinto. Hay muchas Hoy- otras. Yo te hablo de hoy- países sí, que están con el sí. problema grave ahora. Ahí se está contando viajeros. Claro. Hubo una aclaración donde en principio hay Sí, un está tercio bien, que sí, sí. sería relacionado vinieron con enfermos viaje de la- a sí, es otros cierto. lugares. Está en el Es verdad. 9-10%. Ok. Pero vos tenés que, si faltan Es un médicos número. en esos hospitales, le están faltando 2.000 personas, ¿sí? Para atender todas esas Profesionales, camas después profesionales, todo lo demás. profesionales. ¿Sí? Porque aparte del profesional viene todo el resto. Sí, Fer. No, a mí lo que me interesa saber es hasta dónde se conoce, porque yo creo que mientras no haya, en este momento, no se rompa la cuarentena, los casos no van a crecer mucho en la Argentina, van a seguir en este nivel. El tema es cómo se puede generar un poco más de actividad sin generar contagios y que la vida común empiece a reanimarse. Por ejemplo, en el caso de Malvinas Argentina inventaron esto en el municipio, empezaron a poner cerca de los bancos y de los lugares públicos lavaderos de mano, que van con un desinfectante y unos tanques y la gente se puede lavar la mano. Me parece una buena idea que hubiera en varios preventivo. lados Sí. para empezar. Y A el ver. tema del transporte, con esto, ¿se puede empezar el día de mañana? ¿Cómo va a viajar la gente? Porque ahí es donde se va a Espera, antes que eso, quiero hablar con Juan Pablo Godoy Vélez. ¿La justicia qué va a haber? ¿Está en las excepciones o no? Bueno, a ver, Porque parte de la actividad económica, buena parte de las cámaras empresarias están pidiendo que vuelva a la justicia. sí, y los abogados ni te cuento. Bueno, Ahora, ahí viene el mirá, llanto. acá, claro, acá está, esta es la cuestión, a ver. La Corte sacó un par de acordadas en las cuales empieza a ir, como nosotros marcamos, por el camino del expediente digital. Sí. ¿Sí? Entonces se va a poder iniciar demandas, se va a poder, digamos, presentar todos los escritos en general ¿Funciona por o no vía funciona? digital. No, se están olvidando de levantar la feria. Si no levantan la feria, entonces, ¿qué podés presentar por vía judicial? Lo que puedas habilitar feria. Pero ¿no es que el Poder Ejecutivo está presionando para que la justicia mantenga la feria? ¿O es el sindicato el que no quiere? Yo creo que presiona más el sindicato que el Poder Ejecutivo. Porque, aparte, insisto, si vamos por este camino, ya habilitaron lo que es la firma digital por parte de los abogados y por parte de los funcionarios del Poder Judicial. Con lo cual, la gran mayoría de todos los actos procesales de cualquier juicio los podemos realizar cada uno desde su casa. Los judiciales en su casa, los jueces y los secretarios de los juzgados en su casa y nosotros en nuestra casa. Ni siquiera hace falta ir al estudio porque una computadora, la gran mayoría de los colegas Sí, no. la tienen en la casa y conexión a internet, ¿sí? Entonces, y si no fuera así, alguna excepción se podrá hacer.
Pero la gran mayoría podemos trabajar desde casa. Lo único que necesitamos es que, ahora que encaminaron el expediente digital, levanten la feria. ¿Preocupado por los hospitales, doctor? Sí, claro. Sí, claro. Nuestro sistema, como decimos, está desfinanciado desde hace mucho tiempo. O sea, está yendo a la guerra con un tenedor. En verdad, estamos dispuestos, lo que decimos es, queremos los equipos de protección adecuados, de buena calidad, suficientes en número, fundamental para poder actuar tranquilos, bien y como hay que hacerlo, también esperando un aumento del número de casos. La cuarentena ha sido buena en ese sentido, ha sido probablemente perjudicial en otros, pero para la cuestión sanitaria ha sido muy importante. Ahora, no va a alcanzar con la cuarentena sola. Cristian Cortito, ¿preocupado por los viejos? Pero claro, a ver, hay que tomar los modelos que te dije, Francia, Reino Unido. En Francia, de 18.641 muertos, el 40% dentro de los geriátricos. En España, el 56% de todos los muertos murieron adentro de los geriátricos. Entonces, acá, por el otro lado, los que están fuera de geriátricos, o sea, los que están en la... No podés mandarlo al matadero como lo mandaron el viernes, que hoy se cumplen 15 días. Exacto. Y yo te lo dije. Muchachos, les agradezco a todos los que han venido, les agradezco el debate y las ideas, pero antes de irnos